Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? Buenísimas tardes tengáis todos y todas. Ahora que estamos abriendo nuestro Conexión Oreyud este jueves 19 ya del mes de febrero de 2026, a puertas del fin de semana y por tanto de un nuevo partido del Club Deportivo Castellón, que viaja mañana viernes con destino a las Islas Afortunadas, allá a Gran Canaria. No sé si a quedar concentrados en uno de los hoteles que están muy cerquita de la fantástica playa de las Canteras, pero seguro que van a estar fenomenal. Y sobre todo lo que esperamos y deseamos es que puedan regresar, ¿por qué no?, con los 3 puntos, ¿no? Ahora entraremos en debate y preguntaré si el punto se firma o no se firma a estas alturas de la semana, pero la trayectoria del Castellón da pie a que la mayoría de aficionados, pues a día de hoy, sean muy ambiciosos, ¿no?, cuando hablan de ese siguiente partido ante el conjunto que prepara Luis García. Estaremos en Las Palmas para que nos cuenten los compañeros cómo están las cosas por allí, porque desde el 4 de enero de este año 2026 no han vuelto a ganar, ¿eh? Los canarios ganaron 1-2 en Zaragoza, y desde ese momento empates, derrotas que han llevado a Las Palmas pues a estar ahí arriba, pero haber perdido gran parte, ¿no?, del camino que había recorrido en la primera parte del campeonato, ahora mismo claramente por detrás del Castellón. Un Castellón que, eso sí, tiene 2 ausencias, una de ellas muy importante. El otro día vieron la 5ª cartulina amarilla tanto Diego Barry como Marco Dué, que se está especializando en que le amonesten de manera inocente cada vez que se pierde un partido, ¿no? La anterior ocasión, recordaréis, ¿no?, fue celebrando el gol. A Pablo Hernández no le hizo ni pizca de gracia porque se perdió el siguiente compromiso, pero es que en este se ha perjudicado él, ¿no?, porque con un poquito más de contención seguramente sería la alternativa clara a la ausencia de Diego Barry. Que bueno, este sí que ha jugado muchísimos minutos y que, como es normal, pues está dentro de las posibilidades de que le caiga esa tarjeta, como así ocurrió finalmente, y se pierda el partido del nuevo insular de Las Palmas. Vuelve a estar disponible Jakobsen, que no estuvo en la convocatoria el pasado fin de semana porque fue padre, y por ese motivo pues estaba con su pareja, en fin, en ese momento tan especial, ¿verdad?, como es ser padre, ¿no? Y vamos a ver, hablaremos también en los próximos minutos de quién puede ser el sustituto de Pablo Hernández. Creo que hay 3 alternativas, si se quiere. La más, formal, ¿no?, sería apostar por el hombre que queda libre, ¿no?, que no juega últimamente, que es Ronaldo Pompeu. Sería, digamos, lo lógico, ¿no? Te queda uno de la primera plantilla, que además fue titular contigo en tus primeros momentos en el Castellón. Por tanto, ya digo, lógicamente la apuesta de ese dúo formado por el brasileño, por Ronaldo Pompeu, al lado de Guerena Barrena, yo creo que tiene sentido. Está toda la semana entrenando con el primer equipo Terma, chaval del amateur, junto con Fadel, los dos. Fadel y Terma están toda la semana entrenando con el primer equipo. No es descartable, pero a mí me sorprendería, ¿no?, que Pablo Hernández apostara por un chico del B y que sentara o que no jugara ya Ronaldo Pompeu. Desde luego, si no juega el sábado, si alguien tiene dudas del futuro de albinegro de Ronaldo Pompeu cuando acaba, pues yo creo que quedaría mucho más claro, ¿no? Y luego está la tercera alternativa, que sería tirar de imaginación, ¿no? Pasar a jugar a un estilo un poco más platiano, si vale el término, con un solo pivote, que sería Guere, y seguramente con Suero y con Calatrava, uno de los dos teniendo un poquito más de obligación creativa y también defensiva, y colocando un jugador más por fuera. No lo sé. Son 3 alternativas que tiene Pablo Hernández.
Ahora hablaremos de ello, pero normalmente los entrenadores siempre quieren tocar lo menos posible aquello que funciona, y a la vista está que funciona y muy bien este Castellón, que lleva ya una semanita como líder en solitario en la tabla clasificatoria, y eso también implica presión. Ahora todos van a querer ganar al líder, y una manera de congraciarse, por ejemplo, de la Unión Deportiva Las Palmas ante su afición, que está de uñas parece, pues sería eso, ganándole el partido este próximo sábado al Club Deportivo Castellón. Por cierto, no sé si será una tontería mía o qué, pero creo que empezó todo esto, toda esta ilusión por el ascenso, toda esta ilusión incluso por el ascenso directo, pues poco antes de ese partido aquí en Castalia contra la Unión Deportiva Las Palmas. Lo he mirado. El 30 de noviembre tenía que jugar el Castellón contra Las Palmas, le ganó 1-0, y a partir de ahí el equipo ha ido creciendo, se ha ido dando cuenta, ¿no?, de que perfectamente puede ser equipo de ascenso directo. Luego fue y ganó 1-3 en Riazor al Deportivo de La Coruña. Fue claramente un doble golpe en la mesa ante dos rivales en teoría más favoritos para el ascenso directo que el Castellón, y en aquel momento el Castellón era sexto. Es verdad que estaba en el playoff, pero tenía 22 puntos, estaba a 7 de Las Palmas, del Racing y del Depor. Estaban los tres empatados a 29. Era la jornada número 15. El Castellón era sexto con 22 puntos, estaba a 7 de Las Palmas, Racing y Depor. Ahora mismo Las Palmas tiene 41, está a 7 del Castellón. Es que es una barbaridad la cantidad de puntos que le ha sacado el Castellón en este tiempo, que no ha sido tampoco gran cosa, ¿no?, por aquello del calendario simétrico. Y bueno, esto habla muy bien del trabajo que están haciendo los muchachos, y por supuesto bajo la batuta de Pablo Hernández. Y además también estamos pendientes del filial, que juega el domingo en Terrassa, en el Olympic, a las 5 de la tarde, y que ya conoce horario para ese partido, que lamentablemente por el temporal de viento fue aplazado, previsto para el 25, 5:30 de la tarde, ante el Barcelona Atlético. No es el mejor día ni la mejor hora, evidentemente, para jugar ante el Barça. Me imagino que ahí también habrá tenido que ver pues la opinión del conjunto culé, lo del retorno a casa, en fin, estas cosas. Pero ya digo, no es buena hora ni mucho menos para un partido que, si se hubiera jugado en fin de semana, hubiera sido seguramente el que hubiera contado con mayor cantidad de público viendo el partido del amateur. Y por cierto, también es noticia que en prácticamente 24 horas se agotaron las 1.500 entradas que puso a la venta el Castellón para el siguiente partido en casa ante el Real Racing Club de Santander. Así que hay un montón de cosas encima de la mesa de las que tenemos que hablar desde ya mismo, saludando a nuestros invitados. Han venido al unísono Luis Pastor y Dean Rasi. Así que hola Dean, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Luis, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Todo bien, ¿no? Todo bien. Encantadísimo. Todo bien. Hay tranquilidad también en los aficionados cuando te encuentras con ellos en los almuerzos y estas cosas, que ahora ya todo el mundo está tranquilo. ¿Es una balsa de aceite, el albinegrismo o cómo? Sí, hay tranquilidad, y de hecho yo creo que, la gente ya la pregunta que se hacen es de cuántos vamos a ganar. Ya no que vamos a ganar, sino de cuántos vamos a ganar. Creo que la gente está eufórica, y bueno, la euforia la ve también en el juego que hace el Castellón sobre el terreno. Sí. Bueno, el último partido fue otra exhibición de buen fútbol, de autoridad, y de que, puede ser un líder duradero en una categoría muy complicada como es la segunda. Sí, además una de las cosas que nos faltaba era definir, y ese partido dos que enchufaron, o sea, definición fue el 100%, por lo tanto los debes que tenía este equipo poco a poco los va superando, y se está haciendo en un rival muy complicado. Que cada equipo que se enfrenta a nosotros, la verdad que lo tiene muy, muy complicado el poder contrarrestar al equipo. Dean, yo contigo tengo una duda, permíteme, porque siempre que juego al Castellón, esto cuando estás fuera, que estás en tu país, me mandas pantallazos con la foto del televisor, y no sé si escribirle a Tebas o no. Me imagino que tú tienes el contrato legal, ¿no?, de los partidos del legal. Castellón. Lo que es curioso no es que ninguna tarjeta roja, ni negra, ni Piratas del Caribe, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que es curioso, pero eso es normal. A los equipos buenos se les sigue. Hombre. ¿Me entiendes? Y la verdad es que allí tenemos unas plataformas bastante deportivas. Todos nuestros países son deportivos, y ahí el deporte es probablemente el producto número uno. Se sigue mucho el fútbol. Bueno, además habéis tenido grandes futbolistas y grandes jugadores de básquet, sobre todo de tenistas también. Tenis, pero sí. Yo creo que el básquet ha sido una de las grandes. El básquet es el número uno, pero Serbia es un país futbolístico. Y porque el fútbol, aunque no nos aporte tantos resultados, ya no tan buenos jugadores como en el pasado, sigue siendo el deporte nacional. Superando y al tenis, aunque Djokovic sea la estrella número uno del país. ¿Tú eres de Partizan o de Estrella?
Yo soy del Estrella Roja porque mi padre era portero de Estrella Roja, entonces de familia, pues... Y además el Partizan ahora está en un momento muy malo. Pero hay rivalidad también, ¿no? Mucha. Ha vuelto Peja Mijatovic. Vaya. Hace un año es prácticamente la persona que lleva el club. No sé por qué se metió ahí, porque se metió en un lío tremendo, ¿sabes? El equipo va muy mal. Yo estoy seguro de que si mañana se enfrentan el Castellón y el Partizan, el Castellón sería superior, ¿sabes? Llegamos a este punto que la segunda española naturalmente es mejor que la primera serbia. Hemos empezado como un programa de fútbol internacional, ¿te das cuenta, no? Sí, no, pero... Nos lleva el podcast a esto, ¿eh? Mira, es que pronto nos tocará hablar de eso también. También de Europa, de competiciones europeas, ¿no? No, porque todo va normal, ¿no? Vamos ganando, si todo va bien, pues el año que viene... Puede ser un año muy interesante porque será un año nuevo completamente para nosotros. Y yo creo que las aspiraciones del club, con el trabajo que se está haciendo, irán siempre a más. Entonces, llegará el día que hablaremos del fútbol internacional también, seguro. Y ya que ahora lo hemos tocado, pues ya te digo, allí el fútbol se sigue, el Castellón se está retransmitiendo todas las jornadas, que eso no ocurría el año pasado. Y yo cuando empezaron ya los comentaristas a hablar del Castellón no sabía ni pronunciar el nombre. Después no tenían ni idea lo que era. Incluso no comentaban ni jugadores históricos que el Castellón tuvo de la zona, ¿no? Sino siempre hablaban del otro equipo. El otro día hablaban más del Deportivo, pero cuando el Castellón marcó el primero, cuando marca el segundo, entonces se ve que el tío tuvo que coger un poco el internet y un poco informarse en la segunda parte y hablar de lo que tocaba. Pero para mí eso es bonito porque yo sé que el club simplemente a mí me llaman y me hablan del Castellón, sé que se sigue cada día más. Yo creo que eso es muy bonito. Yo creo que es un detalle que el Castellón no podía esperar en los últimos años y que ahora poco a poco la gente en Serbia, y no solamente en Serbia, sino en toda Europa, lo pueda ver en directo, pueda disfrutar. Yo creo que es una cosa que solamente nos puede servir. Que no nos despierten de este sueño que es ser primeros en segunda división después de tantas películas de terror que hemos tenido que vivir en los últimos tiempos. No sé por qué esta semana a algunos les ha dado por recordar algunos pasajes, pero bueno, ha habido de todo. Ha habido bueno y ha habido malo, que deportivamente las cosas fueran bien, pero también nos han permitido conocer a gente que merece mucho la pena, con lo cual... Bueno, si al final la película acaba bien, todo será por bien empleado. Por cierto, hablando de audiencias, leía uno de estos días que casi 100.000 espectadores en el partido para Movistar, entre el Castellón y el Depor. Evidentemente el Depor tiene mucho tirón, seguramente si el rival hubiera sido a otro, a lo mejor la audiencia podía haber variado, ¿no? Pero tiene mucho mérito, 100.000 espectadores viendo ese partido del domingo a las 9 de la noche entre Castellón y Deportivo La Coruña. Lo más importante es que si no eran de ninguno de los dos, o eran del Castellón, seguramente disfrutarían, porque fue un partido muy intenso y creo que de bastante nivel en lo futbolístico. Chimo Gorriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes. Bien, muy bien. En estado de, un poquito por continuar lo que decía Dean, pues en estado de pellizco permanente. Estamos preguntándonos, ¿esto es verdad? ¿Esto que estamos viviendo? Recordar es inevitable y mirar hacia atrás yo creo que es normal. En estos momentos sabe mejor que en otros momentos pensar lo que hemos pasado. Y cuando uno echa la vista atrás y ve, pues digamos, las situaciones en las que te hemos acompañado, hemos tenido la suerte de acompañarte en otros micrófonos, pues la verdad es que es tela marinera, Es decir, el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que también las cosas están cambiando muy rápido en el Castellón y la perspectiva temporal, pues uno piensa que toda esta historia con el actual propietario empezó hace todavía no ha llegado a 4 años, pues la verdad es que entra vértigo. Sí, además... a nivel de la expansión como marca el Castellón se nota mucho, hay mucha gente en segunda división, que siempre pasa, cuando digamos uno de los llamados a ser comparsas de repente se coloca líder, en Twitter lo habréis leído estos días, ¿no? Que gente que no conocemos, ¿no? De repente está hablando del Castellón, hace análisis del Castellón, que son todos unos fenómenos, que mira qué bien, qué tal, bueno, perfecto, fenomenal. Estaría bien que cuando van las cosas mal también alguno de estos dijera, oye, que hay que poner 100 euros para salvar al Castellón, estaría muy bien también, pero bueno, en fin, ya sabemos cómo funciona todo esto, ¿no? Sí. Y luego también me parece muy importante y muy relevante, creo que ha sido esta semana que The Times, que no es un panfleto ni mucho menos, ha publicado una información sobre Bulgaris con tal calado.
y lo digo en primera persona, que a mí compañeros míos de Flashcore checos me han preguntado al hilo de esa entrevista, queriendo saber detalles del Castellón, ¿no? O sea que, para que nos hagamos una idea del eco que está teniendo primero la situación deportiva y el hecho de que algunos medios importantes quieran fijarse en lo que ha hecho bien el Castellón para ser líder en segunda división. Sí, yo creo que hay mucha de eso que digamos tiene un carácter inevitablemente personalista, porque las historias a la gente en general nos encantan, las historias personales de superación muchas veces son muy bonitas, también las historias en este caso de, digamos, sorprendentes, vamos a decirlo así. Las historias que a la gente le cuesta más encajar en sus esquemas mentales habituales. Yo creo que igual que a nosotros nos pasa, y el otro día hablaba con una serie de amigos, ¿no? Que hay mucha gente, digamos, que todavía digamos, esto que él dice, por ejemplo, Bob, en la entrevista de Times, de yo aquí estoy, digamos, sobre todo para demostrar que mi método es acertado y tal, y que es una cosa que ha repetido muchas veces, pues hay mucha gente que eso todavía no le encaja, porque es evidente que respecto a lo que hemos visto toda la vida, pues es una cosa, un perro verde, es una cosa rarísima. Pero lo mismo pasa pues fuera, que digamos de puertas afuera, pues mucha gente dice, dentro del ecosistema general del fútbol español y del típico inversor extranjero que llega a invertir en un equipo para hacerlo crecer, pues no es una situación normal. Y entonces, claro, el interés por la persona lleva al final al interés por el club y, oye, pues miel sobre hojuelas, que eso para mí yo creo que es muy bueno en el sentido de que expandir la marca, o en un mundo en el que las marcas ya son cada vez más globales, pues es muy bueno. Sí, sí, totalmente. Bueno, nosotros esos programas ya los hemos hecho, ¿eh? Ya hemos hablado de los datos al principio, de que la dificultad, digamos, del proyecto Luis era subir con este método, ¿no? Que al final tiene unos riesgos. Incluso Dean en su día explicó aquel episodio de Bulgaris en los Dallas, ¿no? Con Tochi, que en fin, todas estas películas nosotros ya las hemos contado, o sea que si queréis, hablamos ya del partido contra Las Palmas, ¿no? Sí, podemos hablar. En fin, a ver, lo que está claro es que Bob seguía un guión y un guión en un deporte es muy complicado porque esto marca resultados y marca cosas de las cuales tú no controlas todas. Entonces, ese guión le está saliendo a la perfección, creo que mucho mejor, a lo mejor de lo que él imaginaba, pero bueno, tiene su mérito y la verdad que pues mucha gente empezará a creer en este guión conforme le ha ido a Bob. Bueno, entrando ya en el terreno deportivo, ser líder exige más. Quiero decir, aquello que se decía hace unos años, ¿no? De hay que ganarle al líder, ¿no? De que te motiva más ganarle al líder, de que es un extra ganarle al líder. ¿Eso sigue vigente en este fútbol moderno? Yo creo que sí, lo que pasa es que creo que Pablo los tiene muy mentalizados al equipo. Yo creo que el otro día era un partido también complicado porque sabías que si ganabas te ponías líder. Entonces, porque el Racing había perdido. Están quemando fases y las están quemando muy bien y no se les está subiendo el éxito tampoco a la cabeza. Al equipo lo ves trabajar, a los jugadores cada vez lo ves correr más si cabe. No baja la guardia ni los que están en el banquillo y eso es mérito del equipo y sobre todo de Pablo. Por lo tanto, no creo que sea un extra. Sí que es verdad que mantener ese liderato sería importante, pero para eso está Pablo y sus personas de confianza para el equipo, que eso no sea un hándicap en el cual te dé más presión de perder que lo que puedas ganar. Yo creo que el equipo está muy mentalizado y lo refleja partido a partido en las situaciones que sea en el campo. Sí, pero bueno, es un poco un reflejo de la vida, ¿no? Uno le cuesta mucho trabajo llegar arriba, ¿no? Y cuando llega arriba todo el mundo le quiere coger de las mangas y echarle abajo. Es mucho más complicado mantenerte arriba que llegar arriba, aunque cuando subes te crees que eso es lo máximo. Sí. Y justamente nos está pasando eso. Por otra parte, hay que ver una cosa. Quedan muchas jornadas y todos irán a por nosotros, como nosotros iremos a por ellos. Yo creo que ahí no tenemos una desventaja, a lo mejor como era en el pasado. Yo creo que primero la Liga está muchísimo más igualada que nunca. ¿Pero el Castellón se ha quitado de verdad ese lastre de que ya tiene la permanencia? ¿O era una careta virtual? Yo quiero anular esta pregunta. ¿Qué permanencia me estás comentando? No, pregunto. No, por favor. Es que de eso no quiero hablar. Pero primero porque yo creo que está conseguida, porque no creo que... Sí, pero entiéndeme la pregunta. Yo hablo de la presión como club que tienes. Ahora luego escucharemos al compañero de Las Palmas.
Que bueno, allí evidentemente Las Palmas es un club que hace poquito ha estado en primera división, que tiene jugadores, pues eso, como Gese, que se ha gastado pasta, tiene a Mika Marbol, que para mí es un central de primera división, tiene jugadores importantes. Y ahora mismo está lejos de donde quiere su afición que esté. Equipo. El Depor, si no asciende directamente, tiene que pasar por el playoff y por una de estas le echan en la primera eliminatoria, le van a caer palos al entrenador. Mira, al del Racing le van a decir, usted lleva 3 años seguidos jugando el playoff y queriendo subir y no sube ni queriendo. Entonces, eso al Castellón no le está pasando. No, porque primero, yo creo que el equipo lo tiene, como lo comentó Luis, nos estamos mentalizando ya a una situación nueva, ¿vale? Por otra parte, tenemos una ventaja. El otro día en la televisión, allí en mi país, comentaron que el Depor tenía un presupuesto 7 veces casi superior o 7 veces superior al Castellón. Y yo creo que teniendo eso en cuenta y que tenemos muchos equipos, ante todos los que habían bajado, que tienen presupuestos bestiales, ¿sabes? Yo creo que el Castellón ha sabido sacar el máximo de su organización, de su estructura, de sus jugadores, de la psicología que se está implementando en el equipo. Para mí eso es fundamental. Y yo creo que ahora nos hemos quitado de encima todos esos bagajes que nos podían pesar. Yo creo que ahora, y Pablo lo ha dicho, lo que queda de liga es largo, perderemos algo, empataremos algo, no ganaremos todo, eso está claro. Y incluso si llegamos a una situación, porque yo te puedo preguntar, ¿tú crees que nosotros hasta final de temporada vamos a estar primeros? Yo creo que es posible que bajemos a segundo, a tercero, pero yo creo que al final nosotros vamos a subir. Yo soy muy optimista. Aún con todas las dudas del inicio de temporada que teníamos tú y yo, incluso lo comentamos en los primeros programas, yo creo que todo eso se ha quitado de encima. Ahora quedan 15, 16 partidos y tú tienes que confiar en lo que estás haciendo. Yo no entendería si ahora pensáramos de otra forma. Como club, como entidad, como un grupo de jugadores con el staff técnico, yo no lo entendería. Yo creo que esto es una situación inmejorable para ese tipo de retos. Sí, coincido. Y en lo que tiene que ver con los jugadores, yo lo que pienso es que los jugadores han mejorado ellos, muchos jugadores. Hay gente también ahora que parece como si tuviera ganas de cobrarse facturas, especialmente hablamos de Ousmane Camara, ¿no? Porque es el 9 al final, el 9 se le pide siempre que haga goles. Yo me reitero en lo que he dicho, yo lo que pido a un delantero de fútbol profesional es que si tiene una situación en área pequeña, el disparo tiene que ir entre los 3 palos. Y lo mantengo y lo mantendré toda la vida. Pero el rendimiento de Cámara ahora de las últimas 3 o 4 semanas yo creo que no tiene nada que ver con el de las primeras 4 en el campeonato de liga. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos completamente vale. de acuerdo. El rendimiento de Zipenga de ahora es el mismo rendimiento de Zipenga de la temporada pasada. ¿Alguien cree que hay algún entrenador, sea mejor, sea peor, te caiga mejor, te caiga peor, que si ve a uno que se sale no lo va a poner en el 11 titular? ¿Alguien cree de verdad que eso es así? O sea, que hay jugadores que han dado un paso adelante, o no, que son mucho mejor. Yo no sé si van a mantener este nivel. Desde luego, si Zipenga sigue en este nivel, es normal que esté entre los 3 mejores de segunda división, porque hoy en día le das un balón a Zipenga, encara y se va. O sea, es que encara y se va. Pero a principio de temporada no estaba entre los 3 mejores de segunda división. En eso estamos de acuerdo también, ¿no? Sí, pero tampoco era un nombre en el que se confiaba en él. Es decir, realmente el que le ha dado alas ha sido Pablo. Con Plat jugó muy poquito, la temporada anterior tampoco. Creo que lo vimos debutar en un partido de Copa del Rey en Águilas, la primera vez que veíamos a Zipenga. O sea, por lo tanto, es también un jugador que ha estado ahí escondido y que no han sabido sacar su valor, porque el valor del jugador lo tiene. Si lo tiene ahora es que lo ha tenido siempre. Por lo tanto, creo que era más irregular en el juego. Era más irregular. Yo, por ejemplo, recuerdo el partido de Granada, que hizo un partidazo y además creo que lo comentamos en la transmisión. Dije, si es capaz de hacer esto 10 o 12 veces al año, va a valer un pastizal, ¿no? Porque hizo un partidazo aquel día. Luego tenía otros momentos en los que el chico desaparecía del partido. Eso es así. Eso es así. De todas formas, es un jugador, yo no lo veo tampoco muy regular, ¿eh? Y es un jugador que jugando a pierna cambiada juega mucho mejor en esa banda que en la derecha, que pasa muchas veces desapercibido. No sé el porqué de no jugar en su banda. Pero bueno, yo no lo veo igual que Cámara, yo lo veo jugadores irregulares. Es decir, ahora le están alabando y es un jugador que en 3 o 4 partidos volverá. Bueno, ojalá empiece a hacer un gol cada partido. Es que para mí lo ha demostrado varias veces y yo creo que tampoco es un jugador regular, no es un goleador nato y tendrá esas chispas de genio que le saldrán en algún momento, y en otros pues fallará 3 balones debajo de la portería
y no se irá en ningún regate. Y luego hay otro caso muy claro, que es el de Alberto Jiménez, que desde que está en el Castellón es un Alberto Jiménez, y tú hablas con gente de otros clubes en los que ha pasado Alberto Jiménez, por las razones que sean, tampoco vale la pena entrar o dejar de entrar, pero que dicen, pero ¿cómo es posible que este chico juegue de esa manera, ¿no? Al final los jugadores van evolucionando y unos van a mejor, otros se quedan estancados y otros van progresando. Lo que quiero decir con esto, que somos líderes porque hay una serie de jugadores que han dado un paso adelante. ¿Que Pablo Hernández ha tenido que ver? Seguro, pero que es cosa de ellos. Al final, para tú hacer tu trabajo bien, tienes que ser tú el que quieres hacerlo bien en primer lugar. Bueno, yo decía que había mejor equipo cuando jugábamos muy mal y veía que había gente de mucha calidad. No creía que podrían llegar a este nivel. Pero aunque dé el paso, yo soy de los que piensan que aunque el jugador dé un paso adelante, si no tiene la calidad, puede dar 1 o 33. Se queda en lo que está. Sí que es verdad que posicionalmente puede ser algo mejor, tácticamente puede ser algo mejor, pero como calidad, Barry, si se está saliendo es que tiene la calidad que tiene. Gene, si tiene la calidad es la que tiene. Igual que Zipenga, igual que todos los que están triunfando, pues Alcázar, que era un desconocido, y el chaval por lo que tiene, lo tiene. Sí que es verdad que le han dado oportunidades y minutos, pero para mí el jugador que dé un paso adelante sí que es verdad que eso, pero si no tienes calidad, vamos, para mí puedes mejorar tácticamente, pero de lo demás no. ¿Chivo? Yo estoy de acuerdo básicamente por una vez con Luis, pero lo que estaba pensando, no dejaba de pensarlo, era que lo que es regular es el equipo. O sea, eso es lo que a mí me está gustando, que es el hecho de decir, bueno, tú estás en una competición, como decimos, pues sí, muy igualada, con equipos y jugadores con muy buena calidad, pero luego, digamos, clubes y jugadores con buena calidad, pero luego hay que tener equipo. Y aquí lo bueno para mí es que a mí me encanta que ahora la cámara empiece a enchufarlas, fantástico. Pero yo, sinceramente, yo soy de los que cuando las cosas no teníamos el nivel de eficacia de estas 2 últimas semanas, que hemos hecho 6 de 7 tiros a puerta, pues siempre he defendido que creo que el Castellón, por su forma de jugar, por su planteamiento, por su estilo, no necesitaba, como otros equipos, una referencia un 9, por favor, un 9. Oye, mira, yo si termino la liga siendo el tercer equipo más goleador, a lo mejor el problema no es que sea el 9, es decir, será otra cosa, ¿no? Como hemos dicho el año pasado. Yo creo que el equipo es muy competitivo, muy regular, y cuando hay uno que resulta que un día no da su nota máxima, sino que le da para un 6, hay otros que salen y entre los dos hacen un 8 y un 9 de nota máxima y consigues marcar. Yo creo que el nivel de competitividad que tiene ahora mismo es altísimo, por encima de otras circunstancias. Luego, encima, efectivamente, toda la calidad se ve, digamos, reflejada sobre el campo cuando los jugadores lo dan todo, se ve quiénes son los buenos, y más en estas categorías. Ahora, dicho eso, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, cuando un jugador que, digamos, por mucho que crezca, le da para lo que le da, pues bueno, pues le da para lo que le da. Dicho eso, oye, pues hemos visto también otras veces casos contrarios, y lo estamos viendo ahora mismo con el caso de Adri Fuentes en Córdoba, sí, que parece otro jugador distinto totalmente, del que vino aquí. Sí, yo porque decías de Alberto. Es un ejemplo muy claro, Adri Fuentes, de que si el jugador, por lo que sea, no tiene confianza o tiene algún problema personal, o en fin, no está del todo metido o no se siente importante dentro del equipo. Yo coincido contigo, el otro día vi el partido del Córdoba y yo pensaba que ese no era Adri Fuentes, te lo digo en serio. Que no, que es un doble. Un potencial, un chico que metían 2 pelotazos y daba una sensación de que llevaba la defensa a remolque del Leganés, y hizo un golazo. Bueno, me quedé, digo, madre mía, este chico cómo ha crecido futbolísticamente. Pero ¿por qué? Porque efectivamente, como decía Luis, la calidad la tenía. Lo que pasa es que, bueno, no era el momento de su vida, no era el tal, no había llegado a desarrollarse tal, estás con confianza, con desconfianza, con situaciones personales, 1001 factores que desconocemos. Sí. Bueno, sí, y además que el equipo está vivo, ¿eh? Recordemos que cuando Pablo empieza en el banquillo, Ronaldo, que ahora estamos pensando si va a jugar o no, y ahora hablaremos de eso, es titular y lo hace muy bien. Y a mí era un futbolista que me gustaba mucho, ¿no? Porque con la pelota en los pies, la pone donde quiere, tenía esa veteranía, ¿no? Lo que pasa es que seguramente ese fútbol de ida y vuelta no es lo que mejor se le acopla. Y el día que le dieron la oportunidad en Burgos Aguer en Navarrena, se lo ha comido, tal cual, a él y al resto de compañeros en el centro del campo. Entonces el 11 ha ido evolucionando hasta llegar a un 11 bastante físico, que es el que tenemos ahora, ¿no? Es un 11 de 11 guerreros, ¿eh? Sí, nosotros creo que nos hemos desarrollado como equipo en varios segmentos. Para mí, la cuestión de este equipo, especialmente cuando subamos a primera, será ¿cómo es posible que alguien haya sacado de esta gente el 120 o 140% de sus posibilidades? Porque yo creo que de lo que Ruiz hablaba, y estoy de acuerdo con él,
Ellos simplemente no eran los que son hoy porque sacaban el 60, 70 de sus posibilidades. Primero, no se lo creían. Segundo, porque alguien psicológicamente... Yo cuando veo a Pablo y veo a Plat, me encantaría ver cómo son esas reuniones con los jugadores. Yo a Plat no lo veía como un factor motivador, un factor donde la psicología mandaba tanto, ¿sabes? Era el físico, soy holandés, tengo emociones, no quiero decir que soy una máquina, pero yo creo que Pablo los ha levantado. Él ha apretado todavía más el ritmo físico, porque eso es lo que nos hace diferentes de todos los equipos, eso ya no es nada nuevo. Después, tácticamente, ha hecho algún cambio, pero ante todo los ha hecho creer. Él ha cogido a ese Zipenga y le habrá metido en la habitación, le habrá dicho, tú eres un futbolista fantástico. Y él con Dick no podía ni jugar, a mí me lo decían. Tú sabes que he tenido ahí sí. gente que... Y a mí me decían, ellos lo metían ahí atrás, de lado, y él no participaba. Sí, sí. Simplemente aquí le han hecho creérselo él. Él es un chaval con unas capacidades tremendas. Y yo cuando vi el gol del Valladolid el otro día pensé, este tío se vende solamente por este gol. No, ¿sabes? pero ahora no se vende, porque ahora es está dueño él de su futuro, de momento. No, pero me refería, él ahora puede buscar el destino que quiera, porque eso es un gol de videojuego, además pensado, él se coloca, llega al balón, mira, o sea, tú lo ves y dices, este tío lo ha hecho todo de libro. Sí. Y eso lo verán gente que sabe fútbol mucho más que nosotros cuatro. Sí. O sea, que es un tema, pero yo creo que ante todo, Pablo ha hecho crecer el equipo en varios segmentos. Uno de ellos, para mí, primordial, es la psicología, y es la palabra que nunca me cansaré de usar en este Castellón. Creo que Bob, de una forma u otra, porque yo también tengo ahí mis dudas, cedió a ese tipo de organización que Pablo quería implementar, y cuando los resultados empezaron a salir, ahora todos somos listos, incluso Bob. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que creo que ahora la cuestión es saber mantener ese nivel psicológico, porque habrá tormenta, habrá sol, no será todo maravillas. Yo creo que tenemos que jugar partido a partido, no obsesionarnos demasiado, como te dije también. Sí, pero eso díselo a los aficionados. No, mira, somos resultadistas, eso está claro. Cuando el tema va bien, todos queremos ser de Liga de Campeones, y me parece perfecto. Y cuando empecemos a caer, saldrá el turno de toda la vida que te dirá, ya te lo decía, cuando esto pete veremos lo que pasa, ¿no? Sí. Eso lo sabemos, pero a mí eso no me preocupa. Yo creo que se está haciendo bien el tema. Después, nosotros tenemos menos problemas de todo lo que estamos hablando que todos nuestros contrincantes. ¿Me entiendes? Yo creo que ellos se deben obsesionar mucho más con nosotros que nosotros con ellos. Y eso es una ventaja grande. Sí. Y ya veremos, el partido de Las Palmas es muy importante, pero también lo eran los dos partidos anteriores, porque hablamos de 4 partidos que seguían. Mira, los 2 los hemos solventado de una forma fantástica. Yo creo que tenemos que confiar y que tenemos que dejarles un poco que estén tranquilos. Ellos también no les pongo nervioso para nada. No. Ellos yo también ni les llamo a casa, ni les escribo por Instagram, ni hago nada. No, tú no. Pero ellos también leen todo lo que se escribe sobre ellos. Claro. ¿Me entiendes? Ellos son humanos y en ese sentido yo creo que mira, estamos disfrutando mucho y seguiremos disfrutando. Yo confío, yo te firmo ahora aquí que nosotros... Pues ya sabéis, mensaje de Dejan Rasic: si veis a algún jugador del Castellón, hasta que no acabe la temporada, no le deis ninguna palmadita en la espalda. No os hagáis fotos con él. No le digáis que os parece guapo. No le preguntéis si está soltero o si no tiene pareja. Todas esas cosas están prohibidas desde hoy, ¿vale? No están prohibidas, pero yo creo que tienen que simplemente dejarles que también disfruten de la situación. Claro. Madalena Vítor, que está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? Además, te voy a decir una cosa. Ahí Pastor nos puede contar algún episodio interesante. Nosotros somos aficionados. De Madalenas con malos resultados. Mira, nosotros somos aficionados, ellos son profesionales. Yo creo que estamos todos disfrutando de ellos nosotros y yo creo que todo acabará bien. Hubo una Madalena que nos habían comprado unos chinos. Es verdad, ya no me acordaba. Qué momento. Es verdad. Todos esos están escondidos, Están escondidos, como Chenoa y Bisbal, escondidos. Bueno, vamos a lo nuestro. Hablando del tema del liderato, de la presión y estas cosas, ha hablado esta mañana Pablo Hernández y ha dicho esto. Vamos a escucharlo, venga. Yo tengo experiencia como jugador, como dices, y nada, intento transmitirle lo que he dicho, ¿no? El que hay que seguir con tranquilidad, seguir trabajando. El fútbol ya sabemos cómo es, ¿no? Ahora todo es euforia y todo parece bonito, pero 2 resultados malos y empiezan las dudas y eso no nos tiene que afectar, ni para bien ni para mal. Tenemos que tener muy claro cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos jugar, tenemos que tener muy claro cómo estamos trabajando y seguir trabajando y luego ya veremos los resultados, ¿no? Pero lo que nos ha traído aquí es eso y es lo que tenemos que seguir haciendo. Obviamente, pues algunos luego ya en el mundo del fútbol
los jugadores, cada uno, ya no como jugador sino como persona, es de una manera, le afectan las cosas de una manera a otra, las afronta de una manera a otra, y lo que tenemos que conseguir es que todos intenten ir en el mismo camino, de la misma manera, y que tanto lo bueno como lo malo afecte lo menos posible, ¿no?, a la cabeza de los jugadores. Pues ya veis, todo mejora en el Castellón, hasta la retórica de Pablo Hernández en las salas de prensa. Es que es todo global, es todo va a mejor, cada vez se siente más suelto, más a gusto, y sobre todo lanza el mensaje que quiere lanzar y llevando fantásticamente bien al equipo. ¿Pensáis que aquello que comentamos, yo por lo menos sí que lo dije en la primera vuelta, de si fuéramos capaces de ganarle a Las Palmas y al Deportivo La Coruña, ahí desde luego somos equipo de ascenso, y lo hizo el Castellón? ¿Creéis que fue uno de los puntos de inflexión, aquel primer tourmalet que tuvo el Castellón en la primera vuelta? Quizás sí, lo que pasa es que es verdad que cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, mirando hacia atrás y tal, distinguir todas las fases, microfases por las que ha pasado el equipo desde que llegó Pablo, ¿no? Para mí hay una más importante, que es justo después del partido ante el Burgos, cuando de verdad Bob Bulgaris dice: Pablo Hernández, entrenador hasta final de temporada. Para mí ese es el momento determinante. Sí, no, en eso coincido absolutamente. Eso es fundamental. Es fundamental, y no sé hasta qué punto, digamos, solo para Pablo, sino también de puertas adentro. Totalmente, yo voy hacia ahí. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente pudo ser uno de los momentos determinantes. Yo, de todas maneras, creo que, por un poquito respondiendo a lo que decía antes de Ann, yo creo que evidentemente todos los aficionados tenemos todo el derecho del mundo a ilusionarnos, a estar tal, porque además lo que en un momento determinado podrías dudar, digamos, ahora se confirma que no es así, que es el tema de, bueno, ¿se pueden efectivamente estos tíos contagiar de que, fíjate, que la gente se viene muy arriba? Yo creo que ese peligro ahora mismo es mínimo, sinceramente, puede suceder, pero yo creo que en el equipo hay una diferencia que sí que me parece muy, muy importante respecto a lo que, digamos, a previo a ese partido, a esos partidos, que es que ahora el equipo, por decirlo claramente, tiene un camino definido, tiene una calle, cogido una calle, digamos, de la pista de atletismo, va en cabeza, pero no porque vaya en cabeza, sino tiene claro que ese es el camino. Y aquí la cuestión está en a qué velocidad vas a poder ir, si vas a poder dejar atrás a gente, si vas a mantener la lucha hasta el final, si te vas a quedarte un poquito atrás. Pero me refiero, el camino que tiene el equipo, el cómo hacer las cosas, que es lo más importante y lo más difícil en la vida, lo tienen claro. Y eso es algo que se ve en cada partido, en cada momento. Y tú dices, yo voy a ver un partido del Castellón, me da igual que vayas a Las Palmas, que a Eibar, que tal. Yo sé, me hago una idea del tipo de partido que voy a ver, salvo que haya un accidente que en el primer minuto te lesionan a 2 jugadores y te marcan un gol y tal. Salvo que pasen ese tipo de cosas, yo tengo claro lo que voy a ver. Te pueden superar, claro que te pueden superar, pero lo que decíamos, por la cuestión física y por la actitud de competitividad que tiene el equipo, sé que voy a ver a 11 leones que van a estar detrás de cada balón perdido como si fuera el último del partido y se jugaran un trofeo. Cuidado, entonces eso es para mí lo más valioso que tiene el equipo. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Yo lo tengo claro. Para mí la primera piedra del proyecto fue el triunfo en Málaga contra el Málaga, porque si no, en estos momentos no tendríamos capitán. O sea, sí, pero en estos momentos no sé dónde estaríamos. En aquellos primeros momentos a Pablo también le costaba, las cosas hay que decirlas, ¿no? Sí. Yo he estado en Lebrija viendo el partido de Copa, evidentemente no estaba el equipo titular, pero muchos de los que ahora están muy bien, aquel día jugaron, y nos echó a la calle el antoniano este. O sea que todo el mundo ha ido mejorando, y Pablo pues también, en esa faceta, pues él ha ido cogiéndole un poquito el pulso a la gente que tiene en la plantilla. Lo que pasa es que tampoco, yo creo que, para mí Bob no era su entrenador, él lo ha dicho, no lo veía capacitado y creía que era darle demasiada responsabilidad. El partido anterior a ese, Burgos, para mí Pablo fue muy valiente, y cuando quiso ir a por el triunfo, cuando a lo mejor un empate le medio servía, pero quiso ir a por el triunfo cuando metió otra defensa y sacó a todo lo que pudo ahí arriba, o sea, se le vio. Y luego pues el partido de Málaga creo que tampoco éramos para ir por detrás en el marcador, creo que también el equipo... Pero entonces, Luis, no pensábamos nosotros en playoff, ni en ascensos, ni nada. Bueno, ¿cuándo empezaste tú a pensarlo? Bueno, tú, que ahora vas a decir el 6 de... Tú empezaste a pensarlo el 6 de julio, ¿no? Te levantaste en verano un día y dijiste, venga, va, este año subimos. Además te lo dijo aquí Pablo, creo que fue el partido de Córdoba con Plat, que yo lo que decía es que había mejor equipo que él. O sea, el partido de Córdoba con Plat, lo dijiste.
Eso voy a buscarlo yo, ¿eh? Por favor. Voy a ir a buscarlo Ahí con fue- ayuda de la inteligencia artificial, ¿eh? Yo dije que, y siempre lo he dicho, o sea, muy a principio Joder, de porque temporada. es que hay que ser optimista. Justamente el día del partido de Córdoba de Plat, es que A hay ver, que ser yo- optimista, Luis, yo, de yo verdad. no hablo de ser primeros, yo creo que a nadie. Y yo decía que teníamos mejor equipo, ¿vale? Y lo único que habíamos perdido es algo de verticalidad arriba. Pero para mí había mejor equipo que la temporada anterior. Y yo creo que ha sido un poco reflejo. Tampoco me esperaba estos resultados. Yo, pues, mejorar la posición de la temporada pasada y ir un poco holgados y no sufrir como nos tocó. Por eso, pero pensar de verdad en No. cuando se le ganó a Las Palmas ya el de por sí, o tampoco. Yo creo que el ascenso no. Yo, bueno, podría pensar en la promoción. Ahí sí que veía al equipo que con esos equipos punteros que siempre dominábamos y normalmente éramos mejor equipo que ellos, pensaba en la promoción, no pensaba en el ascenso directo tampoco. Es decir, y ahora, pues bueno, estamos ahí. Es verdad que quedan muchísimos partidos, creo que quedan 15 partidos y esos son muchísimos puntos. Es verdad que tú puedes tener. Lo que pasa es que tenemos fondo de armario. Lo que me da mucha tranquilidad es que el juego y tenemos gente que puede suplir a cualquiera en cualquier momento. Hablábamos de Gonzalo Cretaz, que para mí si lo tuviéramos sería un mejor equipo, pero es que Matisse ha batido el récord de imbatibilidad, que creo que era de Basauri. De Basauri, no. Sí, creo que sí. ¿De Basauri? Sí. En el Joder. 83-84 creo que eran 540 minutos y él tiene 570. Pues jamás hubiera pensado que Basauri, Sí. que estuvo 2 ratos aquí en Castellón. Sí, creo que lo tiene el récord, lo leí creo que ayer y también me... Enrique Basauri, dices, el que fue delegado del Villarreal tantos años. Sí, Vale, vale. sí. A ver si ha acertado, no lo diera Chivo. Pero bueno, ha batido el récord. O sea, es el que ahora con Matisse tiene 570 minutos y es el portero que más ha permanecido. Por lo tanto, es que no echamos en falta tampoco ni los jugadores muy importantes, que si los tuviéramos serían mejor equipo, a ninguno de ellos, ni incluso el holandés, que yo sé que es tu ojito derecho. A mí me lo cambian por Jere o por Barry y que realmente no lo cambiaría, porque es que Jere hasta tiene gol. Y vamos, yo por eso Hombre, digo Van de que... Mel también hizo algún gol, ¿eh? Bueno, pero También en hizo fin, alguno, ¿eh? Hasta 7. Hasta 7 hizo, ¿eh? Ya. Pero bueno, este tiene pase, puede jugar de 6, incluso puede jugar de 8. Van de Mel también, ¿eh? Ya, pero no lo echo de menos. Vale. Y con Bien. Van der Beek así bajamos y aquí íbamos primeros con Jere. Pero no era culpa de Tomás. Bueno, era de todo el equipo. No era culpa de Tomás. Dean, ¿cuándo fue el punto de inflexión? Personal. Mientras Chimo Gorriz está personal, mirando cuando yo pensé la realmente, trayectoria de Enrique Basauri. Sí. Como dijo Chimo hace un rato, como todo esto es de historias, yo tengo una historia donde fue mi punto de reflexión personal. Fui a mi peluquero, a Caric, que voy 30 años. Compartimos peluquero. Y me dijo... Pasa que Caric es un poco de la escuela de Luis. Son pero tremendamente viene y me optimistas dice, de cara al además, futuro. Los resultados iban como iban, ¿sabes? O sea, ahora le compras un décimo para la lotería y te dices, seguro que nos toca mínimo la pedrea. Pues sí, él me está cortando el pelo, que se reirá cuando escuche esto, y me dice, y nosotros íbamos mal, y me dice, este año subimos a primera directos. Y me quedo yo mirándome en el espejo y pensé, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Pero yo creo que ahí yo también me puse un poco a pensar. Después, tú y yo comentamos el partido del Burgos porque era importante, pero para mí también se ha demostrado muy importante el partido de Copa, porque yo creo que eso un día igual se descubre. Nadie va a perder el partido de Copa, pero yo creo que ese partido de Copa nos ha quitado mucho peso. Hombre, nos lo podían haber dicho, a mí, Alejandro Moy, porque nos hubiéramos ahorrado pero ahí. Escucha, en el deporte todo es posible. Yo estoy seguro que nadie va a perder, como te dije. Pero, y si se perdió, nadie lo tomó de una forma muy dramática ni drástica, porque eso también era un punto donde dices que quien te ha echado fuera, un antoniano, tú te vas fuera a la calle también. Eso también podía haber pasado. Ha pasado en más de un equipo. Sí. ¿Me entiendes? Pero simplemente yo creo que el librarnos de más peso de lo que es la liga también ha sido muy importante. Y ha habido varios puntos. Y yo también empecé la temporada pensando que el año pasado teníamos mejor equipo. Y creo que lo teníamos. Simplemente este año Pablo ha sacado el 130% o más, sacará de esta gente, estos chicos, y eso es lo que yo quiero respetar. Tú tienes que pensar en una cosa. Yo también sigo otra liga. Sigo a Dick Schroeder, que está con Harris allí, y van terceros a la primera holandesa. Y alguien dirá, ya, pero es la liga holandesa. No, pero van terceros. ¿Me entiendes? Eso significa que a lo mejor habiéndose quedado con alguna confianza que no tenían de Bob
igual se podía haber conseguido esto también con otros entrenadores y otros jugadores. Hombre, yo solo digo una cosa, que porque además en el anterior podcast se quedó Emilio Isierte sin contestar qué pensaba él, si era mejor Gonzalo o Matis, y ha dicho él que cree que Gonzalo. Lo que pasa que para mí Matis en el juego aéreo es mucho mejor que Gonzalo. Gonzalo, para mí el punto débil de Gonzalo Cretaz es los centros laterales, los balones colgados al área, donde ahí él, no sé ahora, porque yo hace mucho que no lo veo jugar, pero creo que ahí tenía su gran punto de mejora como portero. Así nos metían goles. Correcto. Y Matis lo veo mucho más decidido y lo veo mejor en el juego aéreo. Luego hay otras cosas en las que son muy parecidos. Ahora, es imposible establecer una comparativa, porque el pobre Gonzalo Cretaz, la criatura, ha jugado un montón de partidos con este, ¿cómo se llama? ¿Con Joshua? No, el otro, el que hacía los pabellones, ya no me acuerdo. Con el holandés. Chirino. No. No, jugaba Chirino, Joshua, Alberto, pero estaba el otro. Yetro. Yetro Williams. Con Yetro, claro. Entonces, con ¿Tú sabes dónde está Yetro ahora? Sí, en el NEC Nimega, ¿no? ¿Y sabes que juega? Pero repartiendo los petos. Juega también. Juega. No me preguntes cómo ni nada, no me preguntes nada porque no lo entenderá nadie. Bueno, que banquillo más, pero también entra. Que establecer una comparativa, yo creo Sí. Pero bueno, que ojalá esté 25 partidos sin encajar. A ver, ¿es Basauri o lo hemos encontrado? No, es que el tema de la cobertura. La cobertura aquí está. Estamos en ello. Sí, hacemos una investigación. Muy bien. Pues vamos a aprovechar para hacer una pausa, la primera paradita, escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores y tenemos que hablar del partido y de cuál puede ser la sorpresa en el 11, si es que pensáis que puede haber una sorpresa. ¿Quién ocupa la plaza que deja vacante Diego Barry? Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrey, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Bueno, pues estamos de nuevo en marcha aquí en Conexión Oreyud, en el periódico Mediterráneo, y hemos buscado en el tiempo de la pausa. Esta noticia es, creo que se llama Deporte Campeón, me imagino que será un periódico digital, no sé si en papel alguien lo ha publicado, pero lo firma nuestro compañero Israel Zautúa.
Él, claro, colocaba la noticia como diciendo: los Orellut se encuentran a 72 minutos de establecer su mejor registro de imbatibilidad en el fútbol profesional. Era una especie de gafe, ¿no? Adrede, ¿no? De alguien del Depor para ver si ¡pam!, ¿no? Y no pasó. Y entonces, buscando dentro del cuerpo de la noticia, dice: está a 72 minutos Matis de superar los 551 minutos que el equipo de Castalia enlazó sin recibir un tanto en la temporada 84-85, también en segunda. El vizcaíno Enrique Basauri es quien ostenta ese récord de inexpugnabilidad del conjunto albinegro. Aquel curso arrancó bajo palos el castellonense Silvestre González, que era titular indiscutible, indiscutibilísimo, Silvestre González en el Castellón. Pero, eso lo digo yo, no la noticia, pero el arquero vasco asumió la titularidad desde mediados de diciembre del 84 hasta finales de marzo del 85. Durante aquel periodo disputó 15 partidos y dejó su portería a cero en 7 duelos. Tras recibir la diana del 1-0 del Oviedo en el minuto 17 de la jornada 23, aguantó sin encajar un gol los últimos 73 minutos de aquel choque. Las 5 siguientes citas: Depor 1-0, Salamanca 0-0, Recre Huelva 5-0, Athletic B 0-1 y Castilla 0-0, y los primeros 28 minutos de la visita a Tenerife, donde palmaron 4-0. O sea, el día que dijo adiós a la imbatibilidad lo hizo también con honores. Pero bueno, me sorprende a mí porque, bueno, sabéis que Silvestre González en el Castellón era titularísimo. Ha tenido muchos porteros suplentes, pero el titular era él. Sí, creo que empezó como suplente de tu padre, ¿no? De Dean. Sí, no jugaba mucho. Mi padre sí, pero que entró en el primer equipo siendo suplente de Dragomir Rasic. Pero tuvo que esperar que mi padre dejara ya el fútbol, y entonces es cuando ya se hizo con la portería. ¿Tú recuerdas? Aquello no lo recordabas, ¿no? Sí que es verdad que Basauri llevaba una camiseta amarilla. Sí, muy yo estilo recuerdo. Yo he visto, vamos, en Castalia desde el 80 vimos partidos, pero no, el récord sí que no lo recordaba, así que me chocó un Pero poco. que quiero decir que podía haber sido leyenda del Castellón, que yo no tengo nada en contra de Enrique, además es un tipo sensacional, muy buena persona. Yo he tratado sobre todo con él cuando era delegado del primer equipo del Villarreal, estuvo ahí muchísimos años, pero que no ha sido Basauri un portero con mucho tiempo de titular en el Castellón. Ha sido un portero de paso, como hay tantos jugadores que van y vienen. Si yo te digo Silvestre, Emilio, Rasic, tú lo hubieras creído y no hubiera pasado nada. Ni siquiera lo hubiera buscado. O sea, no lo hubiera buscado, te lo digo de verdad, pero claro, choca que fuera. Pues mira, las cosas del fútbol, ¿eh? Así es, nuestra audiencia joven aprendiendo muchísimo. Sí. Bueno, confiamos en el tal Zautúa, ¿eh? Esa es otra. Bueno, ahora luego vendrá Conrado y Chimo Alcón nos vendrá con las rebajas. Seguro que Chimo Alcón nos pasa el teléfono de Enrique Basauri y del que le hizo el último gol a Enrique Basauri. Tendrá toda la agenda entera. Bueno, vamos a centrarnos en el partido de Las Palmas. Antes que nada, tengo que saludar al compañero del diario Marca de allí de Las Palmas, que es Jesús Izquierdo, que nos va a traer ahí un poco la última hora del conjunto insular. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntame, ¿cómo se afronta en esta semana la visita del Club Deportivo Castellón para ese partido previsto para el nuevo insular el próximo sábado 9 de la noche? ¿Cómo están los ánimos? Bueno, pues la verdad que los ánimos no están del todo bien, ¿no? Las Palmas lleva una segunda vuelta muy, muy mala. El equipo no ha ganado en todo el 2026. Es verdad que comenzó bien con ese partido ante el Zaragoza, en un momento en el que se impuso líder con el Racing, pero en la segunda vuelta ha estado muy mal. El equipo tiene una crisis sobre todo resultados, porque de juego es verdad que Las Palmas está dominando sus partidos, está llegando, en defensa no está del todo mal, a pesar de la goleada ante el Racing de Santander, pero es verdad que de ánimos como tal no se está bien, porque el equipo se ha caído en los últimos meses. El equipo estaba arriba con una idea y ahora mismo pues está en esos puestos de playoffs, pero sí es cierto que sufriendo mucho con los últimos resultados. Por aquello del calendario asimétrico, recuerdo que no hace tanto se jugó el partido de la primera vuelta aquí en Castalla con triunfo 1-0 del Castellón. Por aquel entonces Las Palmas estaba en situación privilegiada, ¿no? Como uno de los grandes y uno de los equipos que en teoría están llamados, ¿no?, a pelear incluso por el ascenso directo. Quería preguntarte, Jesús, ¿cómo se lleva esa presión, ¿no? Porque a pesar de que está en playoff, evidentemente el equipo, como dices, ha perdido gas y posiciones en la tabla. Sí, es verdad que hay presión porque quizás no empezó tan bien, el equipo fue poco a poco haciéndose y sobre todo a base de buenos resultados, porque no encajaba goles en la primera vuelta. Las Palmas solo encajó 13 goles en la primera vuelta, lleva 8 en la segunda. Se ve claro el bajón por donde está, porque en la parte de arriba tampoco es que estaba metiendo muchos goles, por eso fichó a 4 jugadores en el mercado de invierno, pero tampoco han dado
ni mucho menos al nivel que se esperaba. Por lo que, bueno, hay presión por estar ahí. El presidente incluso hablaba hoy en las redes sociales del club de que entendía cómo estaba la afición y cómo estaba la prensa con el equipo, porque, bueno, Las Palmas es uno de esos equipos. Es verdad que cada vez hay más equipos históricos en segunda y que bueno, que no tiene ya la vitola de tener que subir sí o sí, pero como había empezado el equipo, pues la verdad que evidentemente los últimos resultados pues han generado presión. Y se está generando mucho alrededor de ya no solo los jugadores, sino también del entrenador, ¿no? Está claro que Luis García el próximo día pues va a estar mirado con lupa, porque aunque venga el líder, pues serían ya muchos partidos si no consigue la victoria sin ella. Sobre eso quiero preguntarte, ¿cómo se está encarando o qué se dice allí en Las Palmas de la visita del Castellón? No sé si sorprende que sea líder, pero supongo que también mirando muy de cerca, ¿no? El fútbol de los hombres de Pablo Hernández. Bueno, ha dejado de sorprender porque es verdad que en segunda estamos viendo cómo se está desarrollando y para mí el partido de la primera vuelta creo que fue el típico tropiezo que tienen los equipos en segunda división, pero poco se ha visto que no era un tropiezo en sí, sino que el Castellón pues es un equipo que hace muy bien las cosas, es un equipo, comparando lo que vimos en Castel en la primera vuelta, pues bueno, un equipo que es rápido, que es fuerte, que sale muy bien por las bandas y que le hizo muchísimo daño a Las Palmas en ese partido de la primera vuelta. Lo que se ve aquí es eso, ¿no? Que Las Palmas va a tener que trabajar mucho y que va a tener que cerrar bien los pasillos interiores y luego intentar también la defensa, pues cerrarla en los últimos partidos. Lo ha conseguido, pero es verdad que con rivales de mucho menos enjundia, ¿no? Es un rival que aquí se le ve muy bien, muy entero, pero es verdad que en segunda el liderato puede durar mucho o puede durar poco, dependiendo de lo que consiga. Fíjate el Racing que parecía imparable y poco a poco ha ido también perdiendo un poco de gas, por lo que bueno, se espera un partido importante, pero un partido en el que Las Palmas está jugando, no digo que demasiado porque es verdad que todavía queda mucha temporada, pero sí es verdad que los ánimos están en un partido pues importante, interesante y que además cae en medio de los carnavales, que no es una época que aquí Las Palmas suele conseguir buenos resultados y a lo mejor también prima que vaya mucha gente al estadio. Ahora te pregunto por la gente, pero antes, a nivel deportivo, ¿se espera algún tipo de cambio? ¿Esperáis, no sé, continuidad al último equipo que sacó Luis García? ¿Qué se comenta por ahí por la isla? Bueno, veremos qué es lo que pasa con Ale García, que estaba lesionado, Sandro, para ver si entra o no ya en una convocatoria, porque no ha jugado en toda la temporada, 2 hombres de ataque muy importantes, y por lo demás más o menos va a seguir Luis García con lo mismo, ¿no? Veremos si Viti es titular o no en la banda derecha, que ha estado jugando más bien en los últimos partidos por la lesión de Viti, pero por lo demás un equipo reconocible, con Clemente en la izquierda, con Mika Mármol y Barcia por la pareja de centrales, por delante pues evidentemente Matucci es un fijo junto a Loyodic y veremos si Kirian o si vuelve a probar con Manu Fuster por dentro, porque es una posición que sí que va cambiando un poco más. Y arriba evidentemente lo tiene bastante claro, ¿no? Jesse es el 9 titular de este equipo. Manu Fuster, si no juega por medio, jugaría en la banda. Y luego, verdad que ha ido rotando un poco con Pejiño, con Ale García, que ha estado lesionado. Bueno, tiene Miyashiro, fue titular el otro día, que tampoco convenció el japonés, pero bueno, tiene por lo menos 9 jugadores fijos y 2 que siempre van rotando. Tiene por nombres un equipazo, sin duda, la Unión Deportiva Las Palmas. He tenido la fortuna de estar varias veces en ese estadio insular, es una pasada, con mucha capacidad, creo que casi 35.000 espectadores, y bueno, la verdad es que tenéis una isla, un lugar que es envidiable. Pilla en medio de carnavales. Jesús, ¿cómo va a estar el ambiente? ¿Va a estar lleno? ¿La gente está ahí un poquito de uñas con el equipo? ¿Cómo estáis? Bueno, pues tiene que ver mucho el ambiente, aunque parezca que no. Es una isla, Gran Canaria, que depende mucho, por ejemplo, de cómo esté el clima. Te hablo, por ejemplo, cuando se acerca el verano o la zona de primavera, cuando hay tiempo de playa, baja un poco más la afluencia de público. En carnavales suele bajar, evidentemente. Y el sábado, pues bueno, no es todavía la cabalgata, porque es el día 28, por lo que, bueno, no va a resentirse tanto, pero sí es verdad que viendo lo que se juega el equipo y contra el líder, pues va a haber evidentemente una buena entrada, va a superar los 22.000, lo que es verdad que no se sabe si se va a llegar a los 25 o 26 que se puede registrar en este estadio de Gran Canaria cuando las cosas van bien. El público depende mucho
de cómo va el equipo, ¿no? Es un termómetro bastante fiable de si el equipo va bien en el estadio, presenta una buena entrada, si el equipo no va tan bien, pues va bajando un poco de capacidad, por lo que, bueno, se esperan, yo creo que entre 20 y 22.000 habrá el próximo fin de semana. Bueno, pues cumplida la previa de ese partido, que agradecemos a nuestro compañero del diario Marca, Jesús Izquierdo. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Bueno, pues la última hora, la previa de ese partido, ya hemos podido comprobar que, bueno, todavía no están, digamos, siendo muy críticos con Luis García, pero que si el Castellón se le ocurre ganar este sábado ahí en el Lobo Insular, pues que evidentemente los cuchillos pueden comenzar a afilarse. Y también me parece muy importante, es carnaval y ahí la gente va a estar un poquito distraída. A ver si podemos sacar algo de rédito, ¿no? De que están ahí un poco de... Bueno, el carnaval es muy importante, evidentemente, en las islas. Importantísimo. Y tanto. Yo lo que sí que recuerdo, fíjate, haciendo como no está tan lejos en el tiempo, yo sí que recuerdo que quizá el partido de Las Palmas de los últimos meses es el que recuerdo más trabajado en Castalia. Fue un triunfo muy potente. El resultado fue corto, pero sí, bien ganado. Fue un partido bien ganado. Bien ganado y muy luchado. Y creo que si tiene una virtud del equipo y que con equipos como estos que están entrándole las dudas, pues es especialmente, digamos, sugerente o te puede animar a pensar que puede suceder. Es que tiene una gran capacidad el equipo de Pablo para anular las virtudes de los rivales. Entonces, cuando encima están en un momento en que no están del todo seguros del terreno que pisan, pues hay más posibilidades, digamos, de sacar algo positivo. Yo creo que ahora mismo el equipo está pleno de confianza, los accidentes existen, te pueden pintar la cara y tienen calidad para hacerlo. Yo todavía tengo en la cabeza el golazo que marcó el otro día Jesse, que me parece tremendo, también es alma la pierna de aquella manera. Un poco, la verdad que se parece de otra manera, pero se parece al nuestro, al de cámara. Pero me refiero que yo no sé, creo que hay motivos para pensar que podemos sacar algo muy bueno ahí, la verdad. Siempre digo estas cosas cuando delante hay un equipo con jugadores que tienen currículum, que si tienen un buen día te pueden ganar, porque hay Mika Mármol, Dani Barcia, que es central, juega seguramente Marvel en el lateral derecho, luego tienen a Loyo, dice Manu Fuster, Gese, contaba al compañero que Sandro ha estado lesionado pero puede volver a la convocatoria y está jugando también en Primera División, el mismo Pejiño ha jugado también muchas temporadas en Primera División, o sea, por nombres, por supuesto que te pueden ganar porque son todos futbolistas de mucha calidad. Lo que pasa es que hablamos de lo colectivo y ahí en lo colectivo el Castellón es claramente superior a ellos. Sí, porque ellos también tú normalmente tienes a una, dos, tres figuras que les puedes hacer un marcaje más férreo y entonces anulas un poco al equipo, pero el Castellón no. El Castellón, la verdad que la fortaleza la tiene como grupo. Cualquier jugador puede destacar y cualquier jugador puede hacer gol de esa línea media delantera, que es complicado de hacerlo. Y sobre todo Las Palmas lo tendría enfrentarse a un equipo tan físico como el Castellón, que no para los 90 minutos con la presión, se les va a hacer muy largos. Estos jugadores es verdad que tienen un bagaje muy, muy tremendo de haber jugado en primera, pero también son jugadores veteranos en los cuales ese choque y esa intensidad y esa presión durante todo el partido no lo van a poder soportar. Por lo tanto, ahí yo creo que partimos con mucha ventaja. Un estadio con pista de atletismo, con capacidad para 35.000, es un estadio de Primera División auténticamente. La Unión Deportiva Las Palmas es un club también con mucha historia, que se ha enfrentado muchas veces en Segunda División al Castellón, que también tiene jugadores históricos, pues Carneval y todos estos. ¿Cómo ves tú ese partido? ¿Qué puede pesar más ahí? Les puede pesar mucho que si nosotros ganamos nos desmarcamos 10 puntos de ellos. Prácticamente nosotros ahora entramos ya en una línea de partidos donde sí podemos descolgar a nuestros oponentes más directos y creo que Las Palmas es uno de ellos. Es una oportunidad que deberíamos aprovechar porque 10 puntos no se van a poder recuperar de una forma tan fácil. No, es una barbaridad. ¿Me entiendes? Y creo 10 que más el gol a Verach, ¿eh? Sí, y creo que en eso yo creo que tenemos también una baza importante de presión que va a ir más sobre ellos que sobre nosotros. Porque empatando, que a ti es lo que te gusta, el empate es 0-0 y todo eso, nos quedamos a 7. ¿Qué pasa? Que a ti no te gusta empatar, ¿no? A mí me gusta. Tú prefieres perder, 1-0, ¿no? También me gusta lo que a ti te gusta, la otra. 1-0, minuto 96 de penalti. Correcto, y que no sea encima. Eso es, ¿me entiendes? Así que creo que es un detalle a tener muy en cuenta, que no se comenta mucho, pero creo que es muy importante. Porque creo que los equipos se irán descolgando. Tú ahora prácticamente tienes ya una mini liga tuya, ¿no? Y
yo confío en que Las Palmas, primero, no va a ser un partido fácil, pero creo que puede ser un partido que se pueda ganar, porque creo que sería fundamental. Después de haber conseguido estas 2 últimas victorias, eso ya redondearía también esos resultados. Sí. Y nos daría una tranquilidad superior para el partido del Racing, que considero todavía más importante, naturalmente. ¿Y cómo de importante es la ausencia de Barry? ¿Qué pensáis? Para mí mucho. ¿Sí? Para mí es el jugador. Ahora Gere sí que está cogiendo eso, pero... Gere, si no se nos enfada. Gere está cogiendo esa puntuación, pero para mí Barry en ningún partido baja de 8. Es decir, para mí... Yo creo que es el jugador que más sorprendió y el jugador que más me gusta. Es decir... O sea, que si lo ficha el Nenni Menga, suplente el año que viene Van den Belt. Efectivamente. Correcto. Efectivamente, sí. Tendrá que pues bueno... Pero el problema de Tomás, ya se apañará. ya se apañará de Tomás. pero la verdad que a mí la suplencia de Barry... ten en cuenta que el Pablo alternaba con Doué, Ronaldo lo metía alguna vez y ese doble pivote en cada partido era diferente. Hasta que Gere y Barry han cogido la batuta y prácticamente son titulares y salen en todos titulares y se nota muchísimo. Además se acopla muy bien y un poco, a veces no sabes quién ejerce de 6 y de 8, es decir, se combinan hasta esas posiciones y los dos abarcan mucho campo. Entonces ahí yo creo que sí que lo vamos a notar, aunque para mí Ronaldo es un jugador de garantía especial. Para mí siempre que lo he visto jugar me ha parecido un jugador de mucha calidad que le puede ayudar al Castellón. ¿Pero condiciona a Ronaldo la forma de presionar, por ejemplo, del Castellón? Yo creo que puede. Estaba pensando que quizá una de las cosas que, aparte de que son jugadores distintos, totalmente entre sí, también me preguntaba si le puede pesar la falta de partidos a Ronaldo. Yo creo que también es algo que cuando digamos, no es lo mismo que te pille esto con 25 años que con su edad. Es decir, el sentido ¿Pero qué edad tiene? Del ritmo de partidos. A ver, Ronaldo no tiene 25, ¿no? Ya tiene 35, creo. Ya. 35. ¿Y vosotros pensáis que a los 35 años uno es viejo? No estoy diciendo eso. Me has entendido, yo creo. Joder, desde luego ha empezado. Yo entiendo que ha empezado Dean, pero los ataques gratuitos tampoco son el estilo de este programa. A ver que tú lo contrapongas, pero hay jugadores con 35 años que físicamente son toros. O sea, la edad no es será seguramente sus características físicas, pero yo conozco mucha gente que tiene 35 años que son búfalos, pero que no los paras. ¿Pero estamos hablando en general o estamos hablando de Ronaldo? No, pero es que tú has dicho que con la edad que tiene Ronaldo... Pero bueno, a ver, pero la edad y las características, obviamente no. Cristiano Ronaldo a su edad les parece que y otros que no están tan lejos, sí. Ya, pero me estoy refiriendo a que yo sí que me hace dudar eso, es lo único. Y a mí es un jugador que me cae muy bien, porque además recuerdo haberlo comentado aquí muchas veces, que claro, lo que al equipo le faltaba, fíjate, cuando el equipo estaba en construcción, decíamos, tenemos una cosa que no teníamos antes, que es un tío que sabe templar, calmar y decir, señores, aquí vamos a jugar a lo que yo diga. Y con capacidad de liderazgo en el centro del campo, sí. Entonces, esa virtud la tiene. La única duda es esa. Yo creo que son jugadores incomparables entre sí y lo que espero es eso. Y luego que, evidentemente, no tengo duda de que también pues, el equipo está muy trabajado. Me preocupa mucho menos el acople con Gere, que estoy seguro que se entenderán y que la cosa saldrá relativamente bien. Y yo, de hecho, mi apuesta es que creo que sí, que va a jugar él. También porque me parece que es la solución. Creo que la palabra que Pablo ha empleado hoy es natural. Y me parece que puede haber otros cambios también, porque los hace habitualmente Pablo, 1 o 2, pero creo que este será el que tocará. Dicho lo cual, pues me fastidia mucho que la semana pasada Doué cayera en esa tal porque era el recambio natural también. Alberto ha jugado de 6, ¿no? Sí, ¿Alguna vez, ¿no? Sí. Sí, y eso venía pensando cuando venía para acá. Cuando ha dicho él las 3 soluciones... Como tenemos al italiano ya recuperado... Cuando ha dicho las 3 soluciones, José Luis, yo echaba de menos esa. Justamente decía que no... Sí, lo que pasa es que depende de los entrenadores, pero normalmente no les gusta trastocar 2 líneas cuando hay una baja, ¿no? Entonces, si él entiende que Alberto Jiménez es el capo de la defensa y a su lado tiene que decidir entre Brignani o Sierra, sería una opción, pero... No sé, a mí me sorprendería mucho. De salida, me sorprendería muchísimo. No sé cómo ves lo de Ronaldo, Barry... si hablamos de la mejora táctica que el Castellón ha tenido con Pablo, tenemos 2 puntos. Uno es el tema de defensa, que se ha ido cerrando y ha sido... Ahora es una defensa muy física, muy difícil de superar. Y el otro es el 6 y el 8, prácticamente. Y nosotros ahí hemos empezado con Ronaldo,
que es un buen jugador, desde luego, aunque venía de una lesión, etc. Jugó Ronaldo con Barry el día que debuta Pablo en León. Sí, pero la verdad, pero de verdad, tácticamente, cuando hace la pareja Barry y Jere, es cuando tú empiezas a tener un equipo más sólido, ese equipo del que hablamos, que es un equipo que ya no es tan individualista, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y eso yo creo que es un punto muy importante. Y por eso la debilidad que vas a sufrir con la baja de Barry es grande. Ahora, yo creo que Ronaldo entiende que tiene que emular a Barry también en ese partido, ¿sabes? O sea, porque el Castellón, si se empieza a inventar otro tipo de fútbol, es donde puede caer en un riesgo de que te ataquen más, te entren con más facilidad hacia la defensa y todo eso. Entonces yo estoy seguro que el equipo, Pablo, Ronaldo, lo tienen claro. Yo creo que Ronaldo empezará, no sé si aguantará los 90 minutos porque es muy sufrida esa situación, y creo que ahí es donde puede entrar uno de los dos chicos que aparecían como opción B y C, ¿me entiendes? Donde no me sorprendería incluso que hiciera debutar a este chico del Castellón B, porque han trabajado juntos, incluso he leído que él está satisfecho con él. Entonces, si llega un momento para poder sacarlo a jugar y debutar, puede ser este partido en minuto 70, minuto 65, no sé. Sí, pero ahí entra un poco la gestión de vestuario. Al hilo de lo que le apuntaba Chimo sobre el tema físico, yo ahora estoy pensando, creo que mínimo ha sido intervenido una vez de rodilla y a lo mejor creo que son 2. Eso condiciona mucho más el estado físico de un futbolista que los años que puedas tener. Evidentemente hay gente que físicamente es muy fuerte y otros que su fortaleza a lo mejor es tener calidad, hacer otro tipo de fútbol. Pero tener 2 lesiones graves, eso te acaba lastrando mucho más. Tácticamente, si hablamos de la táctica, yo creo que Ronaldo es el recambio perfecto porque tiene experiencia, ha demostrado que sabe jugar. Las Palmas tampoco creo que sea un equipo que vaya a decir, mira, vamos a intercambiar unos golpes a correr como locos. No, yo veo a Las Palmas otro perfil, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, la baja de Barry contra el Depor, terrible. Hubiéramos sido mucho peor. De hecho, yo creo que el de los partidos que teníamos más difíciles para mí era el Depor, ¿eh? Ni el Racing, ni el Las Palmas. El Racing, lo que pasa es que yo creo que te va a montar una semi-barraca. Sí, pero yo al no Depor, llegará a ser barraca del todo, pero semi, ¿eh? El Depor le temía y, bueno, la verdad que Jeremai sí que lo subimos contener, pero se le veía que tenía... Para mí era el partido más complicado el que ganamos el domingo pasado. Sí. Bueno, al hilo de lo de Ronaldo Pompeu, ha dicho esto Pablo Hernández. Vamos a escucharlo, venga. Sí, obviamente es una de las opciones, la opción más natural, pero bueno, hay otras opciones, otros jugadores que pueden acoplarse a esa posición, podemos cambiar el sistema, o sea que hay varias opciones y bueno, el domingo veréis cuál hemos elegido. Como decía mi madre cuando era más joven, siempre está el pero. Siempre está el pero. Cuando das una excusa, siempre está el pero, ¿no? Que es la parte negativa, ¿no? Lo que estás explicando. Es el recambio natural, pero ¿cuál será el pero? Pero a Pablo se le nota también que como está siendo mejor entrenador en el campo, también en las entrevistas. Claro, dice, en la o vais a quedar ahí con las ganas. No voy a dar ninguna pista porque, en fin, puede jugar lo que... No, pero esa picardía que tiene en las entrevistas es una picardía que él ha trasladado al campo. O sea, yo creo que ahí es donde es pícaro, ¿me entiendes? Sí, yo creo que él ha sorprendido a mucho entrenador con el que ha jugado. Creo que para él esto también es un reto. Cada partido donde quieren descifrar su juego, al fin y al cabo es un desconocido para ellos todavía, ¿me entiendes? Pero está consiguiendo unos resultados que seguro todos quieren competir y él el primero. Y para mí, por eso a mí me gusta. Eso es pícaro, ¿sabes? ¿Qué quieres? Esto, pero también te doy lo otro, y lo otro, y lo otro. Sí. Ahora tú ya verás. Es lo que ha dicho. Y yo disfruto de ese tipo de actuación suya. Teniendo en cuenta un poco la filosofía de Pablo a la hora de gestionar su vestuario, que los tiene todos enchufados, ¿por qué? Porque él va abriendo un poquito la mano, ¿no? Tiene un 11 muy definido, pero parecía que su héroe Navidad no pintaba nada, que incluso podía haber salido. De repente es titular en Valladolid. Descansa ese día Calatrava porque entró en la rotación del tema físico y todo esto. La semana siguiente que viene el Deportivo de La Coruña, un equipo muy físico, pensábamos todos, ¿no? Calatrava volverá a ser titular, Suero tendrá que esperar su oportunidad, qué lástima, chaval, lo bien que lo hizo, pim pam. Resulta que Suero y Calatrava son titulares. Por todo esto a mí me hace pensar que él tiene que seguir un poco la escala, ¿no? O sea, si solo tienes a Ronaldo Pompeu, lo pusiste de titular al principio que confiabas en él, no ponerlo en Las Palmas será decir claramente, mira, he perdido la confianza en ti, ¿no?
Yo creo que se puede interpretar muy claramente así. Es una... la lectura que haríamos, yo creo que la mayoría es esa. Luego resulta que según cómo vaya el partido, qué resultado tengas, digamos, con el reemplazo, dirías, bueno, ya no te acuerdas de ello. Pero inicialmente yo creo que sí, que, a ver, dices, bueno, si ni así juego, si en esta situación en la cual no tengo a Barry, no tengo a Due y tampoco juego, pues ya entonces lo normal es decir, bueno, pues aquí se terminó la historia de este señor con el Castellón, salvo una urgencia extraordinaria, ¿no? Pero yo creo que en eso sí que es quien conoce el contexto dentro es Pablo, y está demostrando tener mucha inteligencia a la hora de jugar con esos factores. Y lo que estás diciendo del caso Suero es muy evidente. Es decir, lo hemos visto y pensaríamos todos eso. Que, por cierto, Suero fue también el que marcó el gol contra Las Palmas, creo recordar. Que decir que también pues puede jugar perfectamente y decir, bueno, y de repente diríamos, oye, chico, pues Suero parece que se engancha a la titularidad y luego resulta que el cambio... Él procura siempre hacer una variabilidad que hace que consiga que estén todos enchufados, y si encima eso te va dando resultados todas las semanas que no echas de menos a nadie hasta ahora, y confiemos que sea así, pues que... Además, él tendrá que tener todos los jugadores enchufados por una razón. Nosotros ahora tenemos mucha suerte con las sesiones. Nosotros ahora el problema mayor que tenemos son las tarjetas. Y está claro que según vaya pasando la temporada, pues tendrás ese tipo de problema cuanto más, porque simplemente se van acumulando. Pero yo creo que si todo el equipo tiene que estar enchufado, porque una lesión puede venir cuando menos te la esperas y te puede complicar mucho más, ¿me entiendes? Y hay mucha liga por delante, entonces ese tipo de trabajo a nivel personal, equipo, psicológico, yo creo que es fundamental y creo que cuentan con ello, ¿eh? O sea, como hemos dejado de hablar de los robos del VAR, ¿eh? No te olvides, también tenemos eso como un problema muy grave, ¿sabes? Entonces nosotros nos olvidamos fácilmente las cosas. Ahora hablamos porque no juega Barry, porque tiene 5 y tal y cual, nosotros... somos de maravilla. No vamos a quejarnos ahora que los árbitros nos tratan bien. Y es así. Pero, ya te digo, puede haber un montón de imprevistos que el equipo tendrá que superar hasta final de temporada. Entre robos, arbitrajes y, ante todo, lo que a mí me puede preocupar, porque eso no lo podemos controlar, las lesiones. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora nos tienen un poquito más de respeto, ahora que somos líderes. Ya en Valladolid hubo 2 jugadas que yo digo lo de siempre. O sea, aquí hay que decir cuándo es y cuándo no es. Entonces, lo del córner, si ese córner, ese gol, se lo anulan a uno del Castellón, estamos, haciéndole yuyu toda la semana a ese árbitro. Y la del fuera de juego de Chucky es el mismo fuera de juego que nos cabreó cuando le pitaron a cámara. ¿Os acordáis? Estaba de espaldas. O el de es lo Suero mismo, por una de uña. medio codo. Lo que pasa es que eso es lo de siempre. Con el reglamento en la mano es fuera de juego. No le puedes decir nada al árbitro. Que la regla sea una chorrada, estamos todos de acuerdo, pero si tú estás de acuerdo con una regla es cuando te favorece, pero también cuando te perjudica. Eso no es. podemos llevar la bufanda Ahí hasta para tuvimos comer. un poco la cuestión matemática, eso es estadística, de vez en cuando nos puede tocar también a nosotros. Claro. Sí, tuvimos esa suerte, claro, ¿no? claro. Pero yo creo que son detalles a tener muy en cuenta también. Sí. Bueno, hacemos la alineación rápidamente, que yo creo que va a ser bastante sencillo, ¿no? En portería, el hombre que ha batido el récord de Enrique Basauri, ¿no? Claramente. Vamos a decirlo Eso, teníamos alguna duda con Matis, pero al haber batido el récord, ya se queda entonces, para siempre. va a ser seguro a partir de ahora Roman Matis, mientras que Enrique Basauri no nos llame y nos diga, oye. que juegue ya Amir, va a jugar siempre Roman Matis. En defensa... Juan Enrique Basauri o Chimo Alcón, sí. En defensa, mira, uno de los que creíamos que iba a volver de la suplencia, que es Sienra, el día del Depor hizo un partidazo. Partidazo, sí. Pero partidazo. Yo creo que incluso lo que están haciendo muy bien el equipo de Pablo, y supongo que Pablo, es analizar al rival. Sí. O sea, porque... No, antes lo analizaban, lo que pasa es que no escuchaban el que lo analizaba. No escuchaba. Era un tema pero difícil. Ahora analiza muy bien y para mí una dificultad que tiene un entrenador, sobre todo cuando ya te pones a este nivel, es cambiar tácticamente en el mismo partido. Y eso Pablo también lo tiene. O sea, nos quejábamos que siempre veíamos de dónde venían los males y no se tapaban. Y eso Pablo, la verdad que con el poco tiempo que tiene, creo que ha cogido mucha experiencia. A raíz de esto, pues bueno, yo no sé si... O sea, Melo y Lucas son fijos, ¿no? Sí. Lucas son fijos. Vale. Yo volvería con Sienra y con Alberto. Sí. Alberto, que además es tinerfeño. Eso siempre da más gustito ganar Las Palmas, ¿no? Al final esto es Siempre, fútbol. siempre. Esto es fútbol. En el medio viene la gran incógnita. Guerre juega seguro, ¿no? Guerre A ver si van a jugar Terma y Ronaldo Pompeu, ¿eh? Guerre con Ronaldo. Guerre con Ronaldo. ¿Sí? Yo creo que sí. Totalmente. Guerre con Ronaldo, ¿vale? ¿Y la línea de 3 medias puntas?
Porque ahí hay opciones, ¿eh? Está Raúl Sánchez, está Zipenga, Sí. está Pablo Santiago, que a lo mejor si confías menos en el mediocentro a nivel defensivo, puedes optar por jugar uno por fuera que te trabaje más por dentro. Ahí hay Variabilidad. cositas, ¿eh? Que se pueden manejar. Yo veo Raúl, Zipenka, Cala y Cámara. Vale, o sea, que Suero, gracias por estos 2 partidazos, pero Pastor te Quédate sienta en ahí. el banquillo. ¿Tú? Yo veo con el cambio de Suero. Aunque también te digo que a mí me gusta mucho O Pablo sea, Suero Santiago. fuera, dices. No, de entrando Suero. Vale. Suero. O sea, Pero Suero, Ronaldo, Guere, Guere, exacto. Y. Calatrava y Zipenga. Eso es. Vale. Eso es. Espera, ya te digo, ahí tengo el corazón partido porque a mí Pablo Santiago me gusta ahí mucho. Ahí no hay ni una banda, ¿eh? A ver, sí, tienes Zipenga, claro. Zipenga, Claro. Y bueno, Mavil ya no hace falta ni preocuparse por Mavil. Desde que le pegó la patada a la botella. Volverá. Pero esto no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Volverá. Podéis mirar Sí, tranquilamente los minutos. Dean. A lo mejor, para no repetir, es posible que entre Jakobsen y que Cámara lo siente. Vamos a ver. ¿Dos goles consecutivos? No pasa nada. O sea, vosotros tenéis una psicología inversa. Tenéis una forma extraña de agradecer los grandes partidos. Yo he dicho que como para cambiar un poco, yo creo que eso podría ser. Yo creo que Zipenga y Cala, ellos con Suero, yo creo que entrarán. Son también incluso indiscutibles. Pero yo creo que Jakobsen o demuestra que sabe jugar fútbol o va a tener un problema muy grave. Entonces, ¿cuándo va a jugar? No ha jugado por esto, no ha jugado por lo otro, en un momento lo tienes que meter. Y después tú tienes que usar también jugadores. Otra vez depende todo de la táctica de Pablo. A lo mejor nos hará falta 2 o 3 revulsivos importantes. Sí, es lo que ha servido este año para estar donde estamos. Es que Jakobsen tiene otro rival, ¿eh? En ese delantero centro. Álvaro Que es García, Álvaro, Sí, ¿eh? sí. Sí. Que Y también es un chico que no lo hace mal. pero mira, no te olvides, Jakobsen es el jugador más caro que hemos pagado en la historia, ¿no? 1.800, sí. Sí. Entonces, yo creo que es un tema a tener muy en cuenta. Y, como te dije, Pablo tiene siempre en plan B, lo hemos comentado, tú también lo has comentado, Luis, ahora, que ha sabido funcionar, y para eso te sirven, como mínimo, tienes que tener 3 jugadores que rindan inmediatamente en el campo. Y yo por eso creo que Cámara puede ser revulsivo en algún momento. Yo creo que va a jugar. Más que Jakobsen. Yo creo que va a jugar Ronaldo Pompeu, Guere, Pablo Santiago, Calatrava, Zipenga y Cámara. Creo que y los de 4 y el portero van a ser esos. Pero bueno, es posible. Seguramente entre todos no acertemos el 11 de Es posible, Pablo. pero Tampoco es- sería noticia no, pero que no lo acertemos. muy pocas veces acertamos, eso también es verdad. Sí. Nuestro índice de es verdad, ¿no? acierto es parecido al de algunos Pero delanteros yo que han pasado digo, por aquí. Ahora tienes ahí una acumulación de jugadores buenos, los tienes que usar. Lo más fácil sería repetir a todos hasta final de temporada y que todos Sí, pero esto no es una ONG, ¿eh? Pero- Aquí hay que pero por ganar eso, el partido, por ¿eh? eso. Entonces vamos a ver, Pablo es un tío muy, desde mi punto de vista, muy listo, muy pícaro, y creo que le gusta la sorpresa, incluso interna. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se refleja eso. Vamos a ver, la última para todos, que nos tenemos que ir, que está esperando ya Vicente Yacer, hoy con un grupo que a mí me gusta y creo que a Pastor también. ¿Firmáis el empate para acabar? Naturalmente que no. No, para nada. Negativo. Sois unos tribuneros. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a los tres. Hasta la próxima semana. Gracias, Chimo. Gracias, Luis. Gracias, Dean. Muchas gracias. Nos queda una pausa y a la vuelta entramos ya con el capítulo musical y con Vicente Yacer a ver cuál es su propuesta para este jueves. Como siempre, cerquita de cara al fin de semana y ya casi oliendo a la pólvora de las fiestas de la Magdalena. Todo eso enseguida. Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Volvemos después de la pausa aquí en Conexión Oreyud y bueno, entrando ya en esta recta final como siempre, que nada tiene que ver con el fútbol, con el Club Deportivo Castellón, con el deporte, sí con la música, que está siempre muy presente, ¿no? En cualquier evento deportivo y también lógicamente en los partidos del Castellón, tanto fuera como en casa, pero buscando, bueno, pues ese punto diferencial que nos trae siempre nuestro buen amigo Vicente Yacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas. ¿Se hace largo febrero a pesar de ser corto o qué? Joder, teníamos ganas de que acabase enero, pero es que ahora ya estamos con ganas de que acabe febrero, ¿eh? Este fin de semana pasado, pues todas las actividades al aire libre suspendidas y bueno, vaya desastre. A ver si por lo menos para fiestas tenemos buen tiempo. Ya hay ganitas y bueno, si el aire nos deja un poquito tranquilos, el solete está comenzando a ser interesante, ¿eh? Bueno, y va alargando más el día, que eso por lo menos eso es positivo. Sí, también es importante. Bueno, ¿qué nos traes para hoy? Algo especial, ¿eh? Sí, hoy traemos canelita fina. Bueno, antes recordar a todos los oyentes del podcast que tenemos esos conciertos en la Bohemia al final de febrero. Tenemos a Ramoncín, al mítico Ramoncín, lo tenemos a persona o músico, pues bueno, transgresor, donde los haya, pues viene de aniversario, viene a Castellón con todos sus grandes éxitos y luego al siguiente fin de semana, que será el viernes 6 de marzo, el día antes del comienzo de las fiestas de Magdalena, tendremos a los Silencers. Hicimos un especial con ese Painted Moon, Icy Red, Bulletproof Heart y su presentación del disco nuevo Silent Hill. Entonces, tengamos en cuenta eso. Hay entradas todavía para los dos conciertos. Yo, el de Ramoncín, no podré asistir. Estoy en la presentación de la gira de Viva Suecia, que empieza en Valencia el sábado 28. Y bueno, pues para la gente que vaya, pues que lo disfrute. Y sí, como decíamos hoy, pues sí, tenemos un grupo que es tremendamente influyente para la gente que vino detrás. Son los Smiths, la banda de Manchester, que nace en 1982 con los icónicos Morrissey a la voz, Johnny Marr a la guitarra, Andy Rook al bajo y Mick Joyce a la batería. Formación que sería invariable durante una carrera que sería muy corta pero intensa. Y es que es un grupo que tiene únicamente 4 trabajos de estudio entre los años 84 y 87, es decir, salieron a un disco por año. Por orden cronológico, el primero se llamó The Smiths, como ellos, el segundo Smith is Murder, el tercero The Queen is Dead y el último Strange Ways, Here We Come. Se separaron en 1987 y posteriormente publicaron un disco en directo, se llamaba Rank, es lo último que saldría como Smiths, y ya en numerosos recopilatorios, casi más recopilatorios que disco tienen esta gente. Posteriormente ya vendrían las carreras divergentes que siguen vigentes a día de hoy, tanto de Morrissey como de Johnny Marr. Un grupo que podemos decir que es de rock alternativo, independiente, o lo que en su momento se llamaba, y yo creo que ahora ya no existe, el jungle pop. Han tenido siempre un sonido muy característico en todos sus discos y están considerados, entre otros por la revista Rolling Stone, como uno de los grupos punteros en la historia de la música. Y los singles, pues de esos 4 trabajos, empezaron a sucederse enseguida. El primero fue This Charming Man,
Luego vino Hand in Glove, el Big Mac Strikes Again, The Boy with the Thorn in His Side, Girlfriend in a Coma, etc. Bueno, es un grupo con una personalidad extraordinaria. No sé, eso de... Siempre se busca un poco en música encasillar, ¿no? El sonido concreto, pero desde luego son temas, son canciones, es un estilo, es un ADN que tienen o tenían los Smiths incomparable, incuestionable. Muy influyente para los 4 años únicamente que tuvieron de carrera y su corta discografía. Sí. Bueno, ¿y qué recomendamos? De esos 4 trabajos, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, pues en entrevistas pasadas le preguntaban a Morrissey por cuál consideraba que era el mejor disco de los Smiths, y él se quedaba con el último, Strange Way, Here We Come, que es del 87, aludiendo que era el que tenía letras más maduras, un sonido más trabajado y que huía un poco del sonido jungle pop del principio. Realmente cuando ese disco sale a la luz, la banda ya estaba rota. De hecho, es que no hubo ya ni gira posterior. Su bajista Andy Rook tenía ya muchos problemas de adicción a la heroína, de hecho que acabó falleciendo creo que en 2023, hará cosa de 3 años. Yo en este caso difiero un poco de Morrissey y me alineo más con gran parte de la crítica y me voy a quedar con el tercero, que es de 1986, se llama The Queen is Dead. El título referencia clara a un ataque a la monarquía y al poder. De hecho, y curiosamente, no iba a llamarse así inicialmente, sino que su nombre era Margaret on the Guillotine, en alusión clara a la señorita Thatcher. Por riesgo legal y de represiones fue finalmente descartado. Al final la discográfica le dijo, tío, no te vengas tan arriba, a ver si no sonamos ni en la radio. Bueno, Thatcher, que fue la primera ministra durante muchísimo tiempo, conservadora ella, y bueno, que fue en cierta manera esa mano de hierro, ¿no?, para los británicos. Sí. Además, de verdad. Y el primer tema que vamos a seleccionar, quizás de los más conocidos, se llama Big Mac Strikes Again, en la que Morrissey se ríe o ironiza sobre mí mismo, tachándose de bocazas. La canción es El Bocazas ataca de nuevo, por la trascendencia de algunas declaraciones, y es que no dejaba a nadie indiferente, como luego, ahora enseguida, vamos a ampliar. La canción habla incluso de Juana de Arco, cómo se sentía, como mujer que acabó en la hoguera por lo que alargaba o lo que hablaba. Y bueno, y ahí tenemos ese Big Man Strikes Again, canción de sobra conocida. Una joya increíble. Now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to her Roman nose and her Walkman started to melt. Bueno, para todos aquellos quizá más jóvenes que pensaban que la música empezaba en Manchester con los Oasis o con otras bandas como Stone Roses y todos estos, pues bueno, mucho antes había gente que tocaba muy bien y que eran muy buenos como los Smiths, ¿eh? Sí. Y bueno, y es un grupo y que tiene un montón de cosas a destacar y curiosidades que vamos a contar algunas de ellas. Empezando por su nombre. ¿De dónde vienen los Smiths? Pues hubo una corriente inicial que aseguró que venía de la historia de David Smith, quien fue una persona que denunció a la policía de Manchester una serie de asesinatos, algo que impactó mucho a Morrissey, pero que también rápidamente se apresuró a desmentir, indicando que al final los Smiths viene de que ellos eran gente corriente, gente sencilla. Debe ser que los Smiths deben ser, o Smith debe ser uno de los apellidos. Quería decirte que cuando aparece algún cadáver o sobre todo en la serie de asesinatos también, o no sé, alguien que no tiene familia y que aparece de repente muerto, como no sabían identificarlo de ninguna manera, también venía un poco de ahí el John Smith, ¿no? El John muy Smith. Utilizado, ¿sí? No sé, seguramente Sí. Algo tuvo que ver, ¿no? Pero John Smith es el nombre en el que se etiqueta a cualquiera que no sabe de dónde viene y por qué ha aparecido. Ellos dijeron que al final no daban más vuelta al nombre y que buscaban algo que representante a la gente normal y cotidiana, y al final el apellido Smith es muy
muy común en Reino Unido y con ese nombre se quedaron. Sí, señor. Bueno, Morrissey, hay que decirlo todo, es un bocas, ¿no? Buah, pues bueno, lo que decíamos antes, desde ese, ¿por qué ese Big Mouth Strike Again? Bueno, pues nos hemos preocupado un poco de buscar una serie de personas a las que, vamos, los dejó finos. Y es que el hombre en la década de los 80 no dejó títere con cabeza. Empezó arreándole a Robert Smith de los Cure, refiriéndose a que tenía una estética ridícula y arrogante. Siguió con George Michael, ya no como Wham, sino como George Michael, y dijo que era un tío que era muy comercial y que no le interesaba para nada. Lógicamente también tuvo para Bono de U2, al que le tachó de hipócrita. A Elton John, este fue el único que no se cayó y le respondió diciéndole que era un miserable. Tuvo también para Madonna, a quien le dijo que era mediocre y que solo sabía utilizar su sexualidad como marketing. En fin. El elenco no pocos amigos tendría el hombre. Y bueno, en su descargo indicar que Morrissey ha sido también siempre un defensor de los derechos de los animales, ha recibido varios premios, pues bueno, en 2005 recibió uno, hace un par de años otro, incluso fue nombrado Persona del Año por la Asociación del Trato Ético de Animales en Reino Unido ya hace 15 años. Y otra cosa también muy, muy llamativa son las portadas de sus discos, y es que eran obsesión de Morrissey, siempre buscaba mostrar arte en esas portadas. Del disco que estamos hablando, que es The Queen is Dead, es una portada verde en la que sale Alain Delon. En la Strange Ways es el actor Richard Davalos, es un fotograma de la película Al Este del Edén, de James Dean. En The Meat is Murder sale un soldado del Vietnam, bueno, y así con todas. Y bueno, para terminar con este blog, indicar que hace poco, más de un año, les pusieron un dineral encima de la mesa para volver a juntar a los Smiths, ya sin su bajista, que había fallecido, y les propusieron girar en 2025. Extrañamente, fue Morrissey el que sí que aceptó y fue el guitarra Johnny Marr quien se negó porque prefería seguir centrándose en su carrera. Algo cuando menos raro, puesto que la repercusión que tiene Marr en sus conciertos actualmente frente a la de Morrissey, con lo que hubiese sido una reunión no hubiese tenido comparación. Lo mismo sucedió con los hermanos Gallagher, Oasis, en este caso, pues estos sí que dijeron que sí a la pasta y aceptaron. Bueno, es un contrato multimillonario el que se han llevado los Oasis, ¿eh? Son muy buenos, sí, pero de pasta se han llevado muchísima, ¿eh? Bueno, en cuanto a grupos tributos, también pues tenemos el Neon Collective, que hemos hablado alguna vez de ellos. Tienen varios tributos, tienen el de los 80 con U2, Depeche Mode y Cure, tienen Super 8 que hacen indie español, y luego tienen otro que es de indie pop, que le llaman, pues donde hacen canciones de Franz Ferdinand, de Blur, y también hacen temas de David Bowie, y hacen temas también de los Smiths. En este caso hacen 2 o 3 temas. Un grupo que suele venir bastante por Castellón y que en abril va a repetir precisamente con ese espectáculo de Britpop donde hacen canciones de Smiths. Y bueno, nos contamos ya un poco más historias. Vamos con un nuevo tema del The Queen is Dead. Es otra canción de sobra conocida. Yo creo que probablemente junto a la anterior, Edith Sharmisman, es la más conocida. Es mi favorita. Tengo que decir que es mi favorita. Es tu favorita, ¿no? Se llama There's a Light That Never Goes Out, que apareció escondida como penúltimo tema del disco y que curiosamente no fue single hasta que apareció en una recopilación posterior. De hecho, cuando se publica por un tema contractual el disco Rank, que es el último, el disco en directo del que hablábamos antes, ya una vez disuelto el grupo, es Morrissey quien hace una selección para el CD de 14 de los 20 o 21 temas que tenía ese concierto de Londres, y esa canción fue descartada. No aparece en el disco en directo. Incluso el guitarrista Johnny Marr tenía dudas de si grabarla o no grabarla en estudio porque no le convencía. Acabó siendo un temazo ya a principios de los 90, ha sido versionada por otros como Mikel Erenchun, la versión Esta luz nunca se apagará. Y bueno, ya os pusimos en otro programa, creo que fue en el de los Maxis, una versión remezclada, y esta vez, pues aunque no salió en ese disco en directo Rank, nosotros sí que os lo vamos a poner esa versión en directo para que la podáis disfrutar. Take me out tonight, where there's music and there's people who are young and alive. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I
it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Es una historia de amor, pero al mismo tiempo truculenta, ¿no? Sí. Con ese golpetazo con el double decker, que con es el double decker autobús que de 2 pisos, sí. Y bueno, es curioso, pero es un tema extraordinario, ¿eh? Yo soy de los que pienso abiertamente que vale la pena ir a un concierto tan solo para escuchar esta canción. Sí, sí. Y mira que fue un tema escondido, ¿eh? Que sonó mucho el Big Man Strikes Again, pero cuando salió ese disco era la penúltima, creo que es la penúltima canción del disco, y no fue hasta unos años después cuando empezó a tomar relevancia. Sí. Es romántica pero triste a la vez. Sí. Tiene un poquito de Quizá todo. el amor tiene ese punto también de ruptura, en fin. No nos pongamos melancólicos, hombre, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina la Madalena. A ver, ¿qué más nos cuentas? Bueno, pues vamos ya a hablar un poco de lo que eran los conciertos de los Smiths o lo que son los conciertos actualmente de Morrissey y Johnny Marr. Como de Smiths únicamente podemos contar una visita a España, y fue en 1985, tras su segundo disco, hace ya más de 40 años, y fue un concierto en Madrid histórico, enmarcado dentro de las fiestas de San Isidro, dentro de esos macroconciertos que organizaba el alcalde Enrique Tierno Galván. Acordaros de su famosa frase de que el que no está colocado, que se coloque. Sí. Y en el que asistieron casi, según fuentes oficiales, 300.000 personas. Fue retransmitido por el programa La Edad de Oro de Paloma Chamorro y acabó con una entrevista exclusiva con Morrissey y con Marr. El día antes creo que habían estado en Barcelona, en la discoteca Estudio 54, pero poco más, como Smith, poco más. El resto de visitas ya han sido en sus carreras separadas, sobre todo las de Morrissey, las más accidentadas. Recordemos aquel FIB del 2004, y en el que estaba en el cartel, muchísima gente fue a verlo, y el mismo día el hombre decide no viajar, no coger el avión y no presentarse, pues con el encabronamiento de la gente que iba a verlo, aunque luego sí que es verdad que 2 años después, en 2006, sí que fue al FIB. La última visita estaba prevista para el año pasado, creo que fue para otoño del 2025, en las noches del Botánico de Madrid, y también se canceló, en este caso por problemas de salud y agotamiento. Canceló ese concierto y otros muchos de la gira europea. El mes pasado, curiosamente, leía una estadística en la que indicaba que ha cancelado el 30% de los conciertos, los últimos a principio de año, en México 2026, también han sido cancelados por temas salud. O sea que un concierto de cada 3 prácticamente lo suspende. Tipo peculiar y polémico, ¿eh? Muy bueno, pero muy difícil. Pero... Y bueno, pues tanto en lo que es la situación actual de estos dos músicos, pues tanto Marr como Morrissey siguen publicando discos, tanto en estudio como en directo. Los dos son muy caros de ver en nuestro país, como ya he comentado antes. Morrissey viene a España este mes que viene, en marzo. Va a estar el 12 en Valencia, en el Palau de les Arts, el 14 en Zaragoza, en el Auditorio, y el 16 en la Cartuja de Sevilla. Bueno, olvidaros, las entradas salieron en noviembre del año pasado y el mismo día volaron, nos quedamos sin poder verlo. Y el repertorio, ¿qué va a hacer Morrissey este mes que viene cuando venga? Pues lo que le dé la gana. Es un tío totalmente imprevisible, no sigue un patrón. Igual toca más canciones de los Smiths que menos. Yo he estado viendo el repertorio que está tocando ahora en Estados Unidos y yo creo que la selección no es la más adecuada. No siempre toca las más conocidas. Por ejemplo, estas 2 canciones actualmente no las está tocando, lo cual me parece casi un delito. Johnny Marr, por ejemplo, por el contrario, sí. Johnny Marr es más comercial y va a piñón fijo, y todos los éxitos de los Smiths caen. Aún así, aunque solo tire de su carrera en solitario, tiene canciones como el Sweathead, Every Day's Like Sunday, el First Guns to Die, que tocan en el grupo de Castellón los indios, de María y de Xavi Llombart. Y bueno, si además pues, adereza esas canciones suyas, que esas sí que sí o sí las toca, con algunos clásicos de los Smiths, pues hacen que sea un concierto más que recomendable, que sea casi imprescindible. Y bueno, y nos
vamos a despedir, no vamos a poner el This Charming Man, es un poco el tema más conocido, nos vamos a ir a un tema de su último LP, que como no hubo gira, no utilizó en sus directos, pero que bueno, en las salas de la época sonaba mucho, se llama Girlfriend in a Coma, y que a mí por lo menos me encanta. Y con eso nos despedimos, José Luis. Con esta canción es como la rampa de lanzamiento para el fin de semana, así que usted disfrute, que se lo ha ganado, Vicente. Igualmente a todos. Girlfriend in a coma, I know